Hola, el panda rojo les es Lauda, esta vez con una nueva historia, esta vez no voy a hablar mucho sobre esta historia, solo les diré que esta historia va de una persona completamente pobre, un mendigo que quiere aprender magia. Si te interesa, acompáñenme en esta historia. Capítulo 1. La bandera ondea al viento sobre la cúpula. La cúpula era verde, pero no estaba pintada de verde. Solo estaba cubierta de cardenillo *1. El banco fue en su día el edificio más emblemático y alto de la zona. La guerra le quitó su emblemática cúpula de bronce. Sin embargo, no le restó altura. Incluso ahora. Desde lo alto de la cúpula, se puede contemplar esta ciudad miserable. Es un lugar ideal para izar una bandera, dicen. Una bandera extranjera ondeaba en esta tierra extranjera. Hace muy buen tiempo hoy. La lluvia había parado un momento. Así que salí a rastras de debajo del puente. No solo de rocío vive una persona. Por eso tenía la barriga pegada a la espalda *2. Estoy hambriento. Mi estómago rugía de hambre. Con razón, lo último que mastiqué fue hace 2 días. Mi audaz intento de sobrevivir los últimos 5 días con solo 2 hogazas de pan y agua de lluvia terminó en un rotundo fracaso. En teoría, una persona puede sobrevivir un mes solo con agua, pero apostaría a que ese teórico nunca ha pasado hambre. Es un infierno. Por suerte, dejó de llover. Los comerciantes abrieron sus tiendas y desplegaron sus puestos callejeros. Esta ciudad miserable también recuperará algo de vida. Reanudé una actividad que no había hecho en mucho tiempo. En la entrada de la calle del mercado, un lugar privilegiado cuando está vacío, me dejé caer allí y coloqué una lata que había recogido cerca frente a mí. Nada de sentarse con las piernas cruzadas. Parece arrogante. Encojo las rodillas para enfatizar mi lástima y no olvido untarme tierra en la cara. Ahora, estoy listo. Solo tengo que quedarme quieto, y pronto, un señor mayor que pase me lanzará una moneda. Este es mi trabajo. Algunos lo ridiculizan por ser mendigo, pero vamos, ¿qué negocio es más igualitario? A diferencia de los oficios que requieren habilidades de venta, contactos en el barrio, buen ojo para los productos de calidad y, lo más importante, el privilegio de un capital inicial, este está abierto a cualquiera con unos pocos recursos básicos. Y sin intermediarios, los ingresos son pura ganancia. Así que, llámenme emprendedor. Me sobra un céntimo. Hoy no tengo pan. Empiezo mi conmovedor pregón callejero. Hay mucha gente, ya que esta es la entrada del mercado. Este negocio es como la pesca, cuanto más pescado, mejor. No es que esta gente sea mi clientela, claro está. El hombre que me miró echó la cabeza hacia atrás de inmediato. Era de clase alta, sin duda. La mayoría me ignora o me pasa por alto con indiferencia. Un centavo. Esa deliberada desviación de la mirada cada vez que hablo. Ah, ahora me estoy metiendo en el ambiente laboral. Un novato podría resentir tal insensibilidad, pero es normal. Emocionalmente desconectados. Sabes, su apariencia es un poco mejor que la mía. Los peces pequeños solo se centran en sobrevivir. No pueden darse el lujo de ser generosos. Pero mis verdaderos clientes son diferentes. Busco a los depredadores bien alimentados y de lomo cálido. ¿Tienes un centavo? Después de unos 40 minutos de cánticos, alguien mordió el anzuelo. Tintinar. La lata chilla con fuerza. Una mirada compasiva se vuelve hacia mí. ¡Ay, Dios mío! Tienes que comer. Gracias. Gracias. Qué triste. Una mujer adinerada con un abrigo caro se inclina sobre la gruesa capa de compasión, junto con una moneda. Hago una profunda reverencia, agradeciendo repetidamente su figura que se aleja mientras se aleja rápidamente por la calle del mercado. Pero por dentro, sonrío con sorna. Justo como lo había planeado. Me lanza compasión barata y una moneda cara, y luego se va. Según mi investigación de mercado. Probablemente sea la esposa de un oficial militar de Fraubia. Se desplegaron muchos soldados para supervisar la ocupación de posguerra de la nación rebelde. Muchos oficiales trajeron a sus familias, lo que requirió grandes alojamientos temporales en esta zona. A diferencia de nuestra evacuación apresurada, vinieron en barco con todas sus pertenencias a cuestas. En otras palabras, dinero de sobra. Así que, aunque los oficiales no lo hacen, sus esposas e hijos derrochadores son el sustento económico aquí. Un auge económico que no puedo perderme. Ahora veamos. Ah. Tintineo, tintineo. Dentro de la lata había 2 monedas de bronce. ¡Qué generoso! Parece que puedo disfrutar de una hogaza de pan entera para cenar esta noche. Reprimí una sonrisa y seguí con mi pregón callejero. Te sobra un céntimo. 3 días sin comer. No mentía. Aparte de las monedas guardadas, hace 3 días que no como nada. Soy un plebeyo, ¿sabes? Huérfano incluso antes de la guerra. Ahora también cargo con la desgracia de mi nación.
Pero al menos soy un hombre honesto. Ese era el último atisbo de dignidad que me quedaba a mí, Eugene. Lamentablemente, en una sociedad devastada por la guerra, la dignidad de los demás se considera tan casualmente como las piedras al borde del camino. Oye, escoria mendiga, Eugene. Así que no podía discutir con esa dirección. El crepúsculo gris ceniza llenaba la calle. Mi apasionada venta ambulante me había dado 6 monedas más. Si es un talento romper semejante euforia al instante, está claro que lo tienen. Aquí vienen. La pandilla de Remy. Así como yo me considero emprendedor, ellos se autodenominan vigilantes del barrio. Con la misma verdad inversa, quizás. Necesito estar alerta de ahora en adelante. Un enjambre de 6 chicos y chicas corpulentos me rodeó en grupo, cada uno blandiendo un arma contundente como un tubo de metal o una porra de madera. Seguro que no. No irían tan lejos, ¿verdad? Todavía es un poco temprano para actividades nocturnas. Además, esta es la entrada del mercado. Todavía hay mucha gente alrededor. Ni siquiera los matones más descarados atacarían a alguien con docenas de testigos, ¿verdad? Pero sé que su descaro no es una actuación. Son los locos que roban, asaltan y extorsionan justo al lado del campamento militar de Fraubian. En medio del grupo, Remy, con su impermeable impecable, me miró con desprecio. Vaya, vaya. ¿Cuánto tiempo sin verte? Remy me saludó con una sonrisa torcida. No lo suficiente. Perro descarado. Ese estilo de vida desvergonzado y parásito no ha cambiado. ¿Quién dijo que podías extender tu alfombra aquí sin más? Yo sí. Tu deseo no vale nada, Eugene. ¿Tienes idea de cuántos meses llevas atrasado con la tarifa de la locación? Te dije desde el principio que no pagaría. Sas. Ay. Su golpe me partió la mandíbula a media frase. No fue lo suficientemente fuerte como para herirme gravemente, pero sí lo suficiente como para destrozar la dignidad de un hombre. Remy rió disimuladamente. No, no vinimos hasta aquí para escuchar las excusas de un mendigo. ¿Verdad, chicos? Ante el chasquido de dedos de Remy, los otros 5 matones lo miraron con lascivia. Para ser pandillero, era sorprendentemente astuto, sabía perfectamente que hablar era innecesario. Cuando se trataba de un mendigo huérfano como yo. Maldita sea. Su puño salió volando. Regístrenlo. Sas. Yuach. Un puñetazo directo al plexo solar. Cobardes. El dolor abrasador me inundó con un sudor frío. No podía respirar. Q. Mientras me doblaba, agarrándome el pecho, ellos se pusieron a trabajar golpeándome como a un perro sarnoso. Golpe. Aporrear. Una escena de violencia no provocada se desató en la calle. Me acurruqué, intentando minimizar el impacto, mientras entrecerraba los ojos para escudriñarla. Calle a través de sus piernas. Sentí las miradas. Más de una docena de personas observaban. Sí, solo observaban. Debieron haber notado que yo también los notaba. Al instante siguiente. Apartaron la mirada y siguieron su camino. Tal como pensé, también son peces. Puede que se muevan en bancos, pero es solo instinto. Les tiro una piedra y se dispersan frenéticamente. No es que los culpe. Simplemente así era el mundo en aquel entonces. Mírame cuando te hablo. Sas. Un golpe en la parte posterior de mi cabeza. Ah. Ah, usar tubos de metal es jugar sucio. Mi cerebro da vueltas. Me desplomo flácidamente en el suelo, pero la paliza no cesa. Hay que reconocer que los machos saben contener sus golpes contundentes para no matar, pero las chicas rudas no tienen tanta moderación y me patean con toda su fuerza. En mi opinión, ellas son las más depravadas. Suficiente. Al menos escuchan bien a su líder. Remy despide a sus subordinados con un gesto y se agacha junto a mi cuerpo medio muerto. Considero escupirle en esa cara grotesca, y él habla justo cuando estoy a punto de actuar por impulso. Se siente bien y calentito el masaje del club, ¿verdad? Sí. Un pequeño alivio en un día frío. Gracias. Pum. Uy, no pude contenerme. Mi maldita saliva le mancha la cara a Remy. Ahora me toca reírme. Me parece bien, de verdad. Esa cara grasienta se ve mejor con baba. Hablando de eso, ¿a quién le robaste ese abrigo? Pequeño. Uf. Remy exhala pesadamente después de limpiarse la cara con la manga. Tienes suerte de que hoy me sienta misericordioso. Ah, en serio. Manteniendo esa fachada de orgullo hasta el final, Para alguien sin nada. Nuestro estimado empresario. No puedes pagar la tarifa de ubicación porque estás arruinado, ¿verdad? Así que deberías haber aceptado mi oferta la última vez. Yo consigo lo que quiero, tú evitas una paliza. Todos ganan. Cállate el pico.
Ve al grano antes de que te rompa los dientes. Entrégame el libro mágico. Mis ojos se abren de par en par. Su mirada es seria. La última vez te vi acunándolo con tanto cariño. Anda, pórtate bien y entrégalo. Hazlo, y este lugar será tuyo en exclusiva a partir de ahora. Puedes hacer negocios cuanto quieras. Ja ja ja, sus matones se ríen a carcajadas. Suena como ecos repetidos con la cabeza aún resonando. En cualquier caso, las razones de Eremi para esta exigencia son obvias. Una recompensa. Una recompensa que la Federación ha impuesto sobre artefactos mágicos. Nuestra nación, el antiguo Imperio Bayel, estaba en decadencia terminal. Mientras la Federación Frauvian, en el extranjero, prosperaba brillantemente, el Imperio pagó el precio por descuidar la magia. Lo que una vez fue una gloria que dominó todo el continente se convirtió en una crisis fiscal que lo llevó a la bancarrota. Incluso en ese estado lamentable, el Imperio se negó a someterse a la Federación, desenterrando armamento polvoriento para provocar la guerra. Y fue completamente aplastado por ello. Hace 5 años. El Imperio era despiadado, librando guerras sin respetar las leyes humanitarias ni las convenciones internacionales. La Federación juró imitar las costumbres del Imperio. Tomaremos represalias con la misma moneda, dijeron. El colapso del régimen era un hecho. Además, la Federación impuso una prohibición total de la magia en todas las antiguas tierras imperiales. Una declaración que apagó las llamas del futuro del Imperio, quemando los pocos libros de magia que quedaban. Tras esta purga masiva, la Federación subcontrató el resto a civiles. Es decir, ofreciendo recompensas. Entreguen cualquier objeto o tomo relacionado con la magia a las fuerzas de ocupación y obtengan una cuantiosa recompensa. 50 libras, para ser precisos. Eso es precisamente lo que Eremi quiere, por supuesto. Pero ¿qué hacer al respecto? Alguien desconoce esas recompensas. En este mundo despojado de dignidad, la magia es mi alma. ¿A quiénes exigen que venda mi alma? Por dinero, solo tengo una respuesta. Ve a chupar eso. El rostro de Eremi se distorsiona instantáneamente de rabia. Tenese. 1. El cardenillo es una pátina azul verdosa que se forma en superficies de cobre, latón o bronce debido a la exposición al aire y la humedad a lo largo del tiempo. Generalmente se forma por la oxidación gradual del metal, lo que a menudo confiere a estas superficies un aspecto desgastado o antiguo. 1. Esta frase es una expresión idiomática que se usa para expresar hambre extrema. Cuando alguien la dice, suele enfatizar que estaba hambriento, hasta el punto de sentir el estómago vacío y la espalda tocándose el pecho debido a las punzadas de hambre. Eso es todo por ahora. Gracias por leer. Nos vemos en la próxima. Capítulo 2. Al final, solo se fueron después de que el sol se pusiera por completo. Eso significa que me habían golpeado sin parar hasta entonces. El zumbido en los oídos no parecía detenerse. Parece que Eremi gritó algo amenazante con un tono áspero. Claro, no lo oí bien. ¿Acaso ese cabrón creía que alguien a quien golpeaban tendría la libertad de escuchar a los demás? En fin, qué bueno que me dejaron en paz. Primero, necesitaba levantarme. Me dolía todo el cuerpo, pero no podía quedarme tirado en la calle. Por suerte, podía mover los brazos y las piernas. No parece que estén rotos. Puaj. Obligué a mi cuerpo de muñeca de trapo a levantarse. Tras escupir la sangre acumulada en mi boca, me senté apoyado en la pared. Sentía un dolor insoportable en todo el cuerpo. Mientras jadeaba para soportar la agonía, de repente me di cuenta. Mis labios se curvaron en una amplia sonrisa sin darme cuenta. Al final no pude contener la risa. Jejeje. ¿Qué? Cuando rompí a reír de repente, sentí que los transeúntes se ponían nerviosos. Me lanzaban miradas que parecían preguntar ¿está loco?, desde todas partes. Bueno, si alguien se riera después de recibir una paliza, probablemente pensaría que también estaba loco. Pero había razones claras detrás de mi risa. Primero, no encontraron el libro mágico que había escondido. Y mover, punto. Levanté el brazo y pronuncié en voz baja la palabra de activación. Al mismo tiempo, la visualicé. Levanta. Muévelo. ¡Sjoos! Se oyó un leve ruido. El sonido de algo cortando el aire. Lo atrapé, sin fallar, mientras caía. Tintineo. Un nítido timbre resonó. Aunque sentí un dolor punzante en el brazo al balancearse violentamente. Ganar mi premio fue más que suficiente para ignorar el dolor. Un monedero pesado. Era de Eremi. Jejejeje. Golpea a la gente por dinero y roba las monedas de la lata de un mendigo, pero no sabe guardar bien su bolsillo. Esto es lo que pasó. El monedero estaba en el bolsillo de su impermeable. Los carteristas suelen esconder las bolsas de dinero con mucho cuidado,
pero ni siquiera los carteristas más hábiles le ponen una mano encima al forajido Remy. Gracias a eso, quedó completamente expuesto. Mientras me golpeaban, activé el hechizo mágico tipo I, movimiento, para levantarlo rápidamente. Lo levité en el aire y lo dejé en la barandilla de un edificio. El proceso fue tan rápido, y Remy estaba tan concentrado en golpearme, que ni siquiera notó que el dinero había desaparecido. Los peatones habrían pensado, oh, algo se cayó de la barandilla, y nunca imaginaron que había lanzado magia. Eugene, el caballero recto y astuto hombre de negocios, no suele robar. Pero contra un oponente. Así, en lugar de sentirme culpable, operé la magia con más agilidad que nunca. El monedero que ahora tengo en mis manos demuestra que mis acciones fueron las correctas. Desaté el cordón del monedero y conté las monedas dentro. Había 21 monedas en total. 21 chelines. Uf. Hoy es una fiesta. ¿Cuántas barras de pan puedo conseguir con esto? Como resultado, obtuve una ganancia de 23 chelines. Aunque me robaron el dinero de la lata, tenía más que suficiente para saciar mi hambre con solo las 2 monedas de mi bolsillo trasero y los 21 chelines del bolso. Gracias a eso, también puedo comprar otros alimentos que hasta ahora no podía permitirme. Como carne, por ejemplo. Lamentablemente, carnes como el cerdo están descartadas. Pasaría hambre al día siguiente. Pero sin duda puedo conseguir pescado a la plancha. Solo imaginar el fragante aroma del pescado me hizo la boca agua. La proteína satisfactoria y la grasa dulce me abrieron el apetito. Hacía meses que no comía. Ah, espera. Ahora no es el momento para eso. Guardé las monedas rápidamente y miré a mi alrededor. Para entonces, Remy podría haberse dado cuenta de que faltaba su bolso. Miré a mi alrededor un par de veces. Por suerte, no había rastro de su pandilla. Bien. Era hora de levantarse. Después de descansar un poco, el dolor había remitido un poco. Iba a ir directo al mercado, pero miré a mi alrededor de nuevo. Una sensación extraña. El paisaje sombrío no era diferente de lo habitual. Las calles oscuras, la gente con rostros sombríos. Las nubes amenazantes que volvían a formarse, era un paisaje de posguerra terriblemente mundano. Sin embargo, algo ligeramente fuera de lugar se mezclaba allí. Me atrajo, llegando a un anciano apoyado en una pared cerca de un edificio al otro lado de la calle. Leyendo un libro. Entre los rostros desconocidos y las imágenes familiares, lo que este anciano desprendía era una sensación de inquietud. Esta persona. Siento que lo he visto antes en alguna parte. El anciano de cabello blanco estaba absorto en su libro, con el bastón apoyado despreocupadamente. A juzgar por su sombrero, parecía ser de la Federación, pero se veía algo desaliñado apoyado en la pared de esa manera para ser una persona así. Ese comportamiento suyo me resultó extrañamente familiar. No tardé mucho en recordarlo. Hacía solo unos días. En ese día lluvioso, fue él quien me vio usar magia. Nuestras miradas se cruzaron mientras corría. Usando, disco, como paraguas. Pero en lugar de resolverme, mi sospecha solo se intensificó. Este anciano no ha estado en el mismo sitio desde el día. De ninguna manera. Surge una sospecha inquietante. Me ha estado vigilando todo este tiempo. Si es así, la cosa se complica. La represión de la Federación no se limita solo a los objetos relacionados con la magia. Incautan cualquier cosa que lleve la palabra magia. Las personas no eran la excepción. Así como hay una recompensa de 22 kilos por los libros de magia, también hay una recompensa por los magos. A diferencia de la amenaza potencial de los libros de magia, los magos eran vistos como una amenaza real, por lo que la recompensa era mucho mayor. La friolera de 90 kilos. Sin embargo, no pueden capturar a personas vivas de la nada. Se necesitan pruebas. Precisamente. Por eso Remy no me acusó ciegamente de ser mago y solo intentó robar el libro de magia, carecía de pruebas. Pero el anciano me vio usar magia. Hasta hace poco, 2 veces. No, quizá incluso 3. Ser testigo presencial cuenta como un excelente testimonio y una prueba en sí mismo. Es un rumor famoso que el campamento militar tiene una máquina mágica que puede recrear instantáneamente lo presenciado. Un escalofrío me recorre la espalda. El frío me invade profundamente. Si el objetivo del anciano es realmente la recompensa, entonces debo elegir ahora mismo, huir o someterlo. Los libros de magia se queman sin piedad, así que un mago tampoco puede esperar un buen trato. Maldita sea. Primero, necesito confirmar los hechos. En esta situación tan impactante, ni siquiera yo podía garantizar la probabilidad de que mi juicio fuera correcto. Empecé a observar al anciano de cerca durante unos 20 minutos. Entonces, llegué a una conclusión. Quizás fue solo mi imaginación.
El anciano ni siquiera me miró, absorto en su libro. En 20 minutos, debería haberme mirado al menos una vez. Por lo que pude ver, era solo un anciano común y corriente de pelo blanco. Parecía que solo estaba siendo paranoico. El hecho de que hubiera estado allí desde el día podría deberse a que mi memoria se estaba nublando por la paliza. Incluso si me hubiera visto usar magia, probablemente no importaría. Un soldado frauviano no creería fácilmente las divagaciones de un mendigo que dice ser mago. Uf. Al disiparse la tensión, no pude evitar suspirar de alivio. Había perdido demasiado tiempo. Sin más dilación, me dirigí al distrito comercial, con ganas de comer pan y pescado a la parrilla. Y nuestras miradas se cruzaron. Para cuando llegué al mercado con el monedero en la mano, más de la mitad de las tiendas ya habían cerrado. Sobre todo las buenas panaderías, al parecer, hacía tiempo que se habían agotado. Solo después de que el sol se hubiera puesto por completo volví bajo el puente, y ahora a mí derecha solo había amontonados trozos de pan de centeno duros e insípidos. Gorgoteo. Y aún así se me hacía la boca agua. Después de 3 días de hambre, me apetecía masticar piedras, así que cómo no iba a abrirme el apetito el pan. Incluso ese duro pan de centeno debía de ser mi manjar favorito. Pero no era solo eso. El olor a aceite. Siempre que el aroma a harina llegaba desde la derecha, el rico aroma a aceite desde la izquierda. Me desesperaba el hambre. El poder de 2 pescados recién asados era así de potente. Gorgoteo. Se me hizo difícil contener la baba. Rápidamente agarré uno de los peces con la mano desnuda después de enjuagarlo rápidamente en el río y masticarlo. Le di un buen mordisco. Mastica, mastica. Mordí su carne. Dura. Al haber perdido casi todos sus jugos, no se notaba ni un rastro de ternura. Además, estaba repleta de espinas. El pescado distaba mucho de estar fresco, y tras haber estado asado tanto tiempo, me supo completamente carbonizado. Y aún así, fue maravilloso. No hay palabras para describirlo. Siento que voy a llorar. El pescado caliente a la parrilla es insuperable. Mastica. Mastica. Mastica, mastica, mastica. Quitarle las espinas fue un lujo. Devoré el pescado a la parrilla con avidez, como si fueran demasiado preciadas para desperdiciarlas. El dulce sabor del aceite, que llegó a mi lengua por primera vez en semanas, pareció infundir rápidamente vitalidad a mi cuerpo marchito. En un instante, un pescado desapareció. Antes de que pudiera lavarme todo el aceite de la boca, le di un mordisco al pan de centeno. En ese momento, incluso el pan sabía bien. ¡Qué carbohidratos tan deliciosos! Cuando solo comí pan duro durante meses, era terriblemente aburrido, pero al comerlo con pescado a la parrilla por primera vez en mucho tiempo, ¿qué tan rico podía ser? Sorber. Al final, tras devorar 3 rebanadas de pan empapadas en lágrimas y el pescado a la parrilla como si me escondiera de un demonio, mi hora de comer por fin terminó. Me sentí lleno. Sabía lo inmensa que es la felicidad, y lo sabía muy bien por experiencia propia de los últimos años. En ese momento, era feliz. Entonces, mi yo futuro también debería serlo. Después de comer, siempre llega la hora de la verdad. Veamos. 2 pescados a la parrilla por 10 chelines, 6 barras de pan por 5 chelines. Quedaban 8 monedas en el monedero. Incluso después de tanta glotonería, aún me quedaban 8 chelines. Gracias, Remy. Fue una ganga increíble. Pensando en eso, agarré las 8 monedas manchadas de aceite y deposité hasta la última en mi alcancía sin guardar ninguna. N/T. Hola. Axiomático. Para aclarar el sistema monetario, este mundo ficticio utiliza el sistema de libras, chelines y peniques, utilizado por la mancomunidad británica hasta principios de la década de 1970. La conversión se realiza de la siguiente manera: 1 libra igual a 20 chelines, y monedas parece ser intercambiable con chelines para estos fines. Eso es todo por ahora, gracias por leer. Nos vemos en la próxima. Capítulo 3. Se oyó un golpe metálico nítido. El sonido de monedas cayendo sobre monedas. No solo 1 o 2 veces, sino la friolera de 8 tintineos consecutivos, el sonido de monedas nuevas entrando en mi alcancía. Un objeto rudimentario, simplemente una lata vacía con un agujero del tamaño exacto de una moneda, perforado en la tapa. Una vez que metía monedas, no podía sacarlas nunca más. O eso decía yo. En realidad, podía sacarlas cuando quisiera. Al fin y al cabo, solo es una lata. Si la estrellara contra una piedra, se rompería fácilmente y derramaría su contenido. He ahorrado bastante. Cogí la alcancía y la sacudí. Pesaba mucho y podía oír las monedas chapoteando dentro. Había suficiente dinero para un mes de comidas como la de hoy.
¿Cuántas veces he sentido la necesidad de romper la alcancía cuando me moría de hambre? Aguanté, de alguna manera. Compra lo justo para comer, ahorra el resto, una filosofía que había mantenido durante 5 años. Hoy la volví a seguir. 8 chelines ahorrados. 3 panecillos sobrantes. Con cuidado, eso puede durar una semana. Debería haber comprado otro panecillo. Reprimí el creciente arrepentimiento con el delicioso sabor del pescado que aún persistía en mi boca. Todo este rollo inútil tenía un único propósito. La sensación de saciedad me provocaba somnolencia. Podría ser mejor dormir un poco. Escondí cuidadosamente la alcancía en una grieta de la roca, guardé los panecillos restantes y guardé con ternura el libro mágico dentro de mi camisa. No quería soltarlo nunca. Tengo un sueño. Tiene forma de libro, se llama magia, y no está aquí. No hay magia en el imperio. Existe en una tierra lejana al otro lado del estrecho, la Federación Frauviana. Como un hombre sediento que debe cavar un pozo, tengo que ir allí si quiero aprender magia. Por eso empecé a ahorrar. En 5 años, ahorré 240 chelines. Un total de 12 libras acumuladas en mi alcancía. Mi objetivo son 80 libras. El precio del pasaje de un barco con destino a Frauvia. Tumbado en el suelo de piedra, envuelto en una manta, imaginé la brillante civilización de la magia. Las horas que pasaría con mis compañeros estudiando hechizos y conjurando todo tipo de figuras. De la nada. Por suerte, tenía una imaginación desbordante. Esa noche, las visiones que tuve en mis sueños fueron extremadamente vívidas. No sentí frío. Número 13 de diciembre. Lluvioso. Hace mucho frío. Uf. Brrrrrrrrrrrrr. Al despertar de la incómoda cama, me di cuenta de que mi cuerpo se había quedado rígido como una muñeca de madera. Esta no es la primera línea de una obra literaria que disfrutan los cultos. Es una cruda historia de la vida real que apesta a esta fragancia mundana, casi muero congelado de la noche a la mañana, sin siquiera convertirme en un insecto. El dicho dormir en el frío hace que se te tuerza la boca ya no es solo un modismo. Un testigo vivo. Está aquí. La noche, la lluvia y la orilla juntas podrían ahogar fácilmente a una persona. Tenía que vivir. Tenía que obligarme a moverme, comer algo y generar calor. Desperté mi cuerpo rígido y saqué un panecillo de centeno. Crujido. Oh, no. El pan me rompió la muela. ¿Qué es esto? Seguro que compré pan, no una piedra, en el mercado. La lluvia de la noche anterior lo había arruinado todo. Hipotermia, dolor de cabeza y el pan que se humedeció y luego se congeló. Supongo que no hay almuerzo gratis en este mundo. Parece que salir a trabajar está descartado. Me di por vencido enseguida. Salir a mendigar, hacer negocios en un día como este obviamente sería inútil. Ni siquiera mi disco funcionaría bien con este diluvio. Mejor me quedaba quieto. Me acurruqué y me cubrí con la manta. Mi cuerpo entumecido empezó a relajarse poco a poco. Descongelarme y comer el pan de centeno lo hizo algo comestible. Los temblores disminuyeron poco a poco. Al mismo tiempo, el repiqueteo de las gotas de lluvia se hizo cada vez más intenso. Silbido. El río creció hasta convertirse en un torrente violento. Un aguacero inoportuno. Nada que ver con la típica llovizna que se imagina para una temporada de lluvias invernal. La lluvia siempre trae tristeza, pero un aguacero. Eso duplica la miseria. Tanto los desplazados como los soldados frauvianos se refugiaron en sus casas con el rostro sombrío. Pero mi caso era diferente. Esta es una oportunidad. Perfecto. Puedo practicar todo lo que quiera. Oculto bajo la manta, saqué el libro mágico. Como era de esperar, la decoración en forma de joya de la portada brillaba con un azul más intenso que nunca. Hojear las páginas producía un silbido. El libro mágico era una supuesta herramienta de ayuda mágica, pero en esencia seguía siendo un libro. Con cada vuelta de página, las letras y diagramas densamente grabados me saludaban. Las letras emanaban un suave resplandor azul. Otra característica del libro mágico, la tinta autoiluminada, me permitía leer cómodamente incluso bajo nubes oscuras o la sombra de los puentes. Mi objetivo ya estaba fijado. El paso de las páginas se detuvo bruscamente en la primera mitad del grueso libro. Adornando el comienzo de esa sección estaban estas palabras. Licitaton. Sí. No sé leerlo. No soy analfabeto. Pero solo conozco el alfabeto, que aprendí con mucho esfuerzo. Es imposible leer las letras frauvianas con grafías completamente diferentes. Sin embargo, para usar los hechizos del libro, necesito recitar sus nombres correctamente. Por eso solo conozco 3 hechizos hasta ahora. Disco y mover tenían letras y pronunciaciones sencillas que comprendí rápidamente.
Leleulas Rina Rai. Teition. Podría ser esto. A la fuerza bruta. Un método ignorante pero seguro. Pronuncia cualquier sílaba, y si las letras brillan con fuerza, es un éxito. Claro, el énfasis está más en la ignorancia que en la certeza. Si me equivoco, se drena una buena cantidad de maná. Me llevó 3 años descubrir cómo se pronuncia, rotación. No puedo preguntarle a un frauviano, así que es un alivio haberlo logrado después de que el fracaso me destrozara el alma. Al menos ahora sé que la secuencia de letras se pronuncia Teition. Lo que queda es la parte delantera. Debería poder descifrarlo en unas semanas. Vino Riga Luguieli. Teition. La luz de la portada se atenúa y luego regresa. El aguacero es precioso. Puedo repetir mis fracasos cuanto quiera. Había una razón aparte para tomarme esta molestia de aprender en lugar de limitarme a los hechizos cortos. El libro de magia representa imágenes con tanta prominencia como las letras y los diagramas. Quizás no haya mejor manera de guiar la imaginación. En cualquier caso, también había un boceto. En la página con la palabra escrita. Diagonal. Guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo. Para ser sincero, la imagen parece un poco frívola. No puedo evitar cuestionar la mentalidad del autor, pero la imagen transmite claramente que aprender esta magia te permitirá surcar los cielos. El frío se fue olvidando poco a poco mientras me dedicaba al desciframiento llamado lectura. Así que pasé todo el día con la nariz metida en el libro de magia, murmurando para mí. 15 de diciembre. Parcialmente nublado. El tiempo mejoró. El canto de los pajaritos. Destellos de sol filtrándose entre las nubes. El río fluía suavemente. Mientras el nivel del agua bajaba. Era el refrescante comienzo de un nuevo día. Excepto por una cosa, el pan se puso duro. Gruñidito. Tranquilízate un poco, ¿quieres? Ya has tenido suficiente. Pasar hambre es normal. Tuve que aguantarlo unos 3 días hace poco, pero perseveré, fuera lo que fuese. Pero los humanos somos muy astutos. A la primera oportunidad, incluso estando acostumbrado a morirme de hambre, mi estómago se queda quieto y empieza a rugir tras solo una noche sin comer. Probablemente sea porque recordé haber comido esos 2 pescados a la plancha perfectos. ¿Qué hago? Se avecinan tiempos difíciles. Como ha mejorado el tiempo, saldré a la calle. Voy a salir, pero tendré que tener cuidado con la banda de Remy. ¿Qué pasó la última vez? Por culpa de ese libro mágico, me dieron una paliza todo el día, e incluso Remy me robó. Sea como sea, Remy ya debe haberse dado cuenta. Para empezar, le robaron el monedero y yo estaba tramando alguna travesura. Probablemente esté buscando con los ojos bien abiertos. La cara de Remy desapareció durante los pocos días de lluvia. Simplemente no sabe dónde vivo. Hoy es diferente. Si me vuelven a pillar, seguro que no me libraré solo de una paliza. Además del libro mágico, también tengo que preocuparme por el pretexto de un intento de hurto. Tengo un gran dilema. Tengo que salir a la calle y gritar, una moneda, por favor, pero no puedo encontrarme con la banda de Remy. Claro que hay una manera. Podría simplemente salir a la calle, pero no encontrarme con la pandilla de Remy, se acabó. Dirigirme a las calles más lejanas que su pandilla no frecuenta. Aún así, es arriesgado si me ven viajando. No se puede evitar. Me sacudí las rodillas y me puse de pie. No tenía otra opción. Seguiré muriendo de hambre si no salgo a la calle. Simplemente tengo que evitar que me detecten. Simplemente que no me detecten. Escondí el libro mágico en mi camisa y salí de debajo del puente. Sería un éxito si llegaba al siguiente barrio sin que me vieran. Un plan perfecto. No esperaba que descubrieran tan rápido la falla de mi plan. La sensación inicial fue buena. Sin llamar la atención, pero con rapidez, recorrí las calles. Siempre que veía a miembros de la pandilla, me desviaba de inmediato. Todo iba sobre ruedas. Pero había olvidado algo. No me perseguía solo la pandilla de Remy. ¿Por qué está esa persona ahí? Era el anciano frauviano con el que había hecho contacto visual antes. Supongo que es un cazarrecompensas. Ese anciano de antes estaba sentado en el banco a la entrada del barrio de al lado. Parecía más robusto que la mayoría de los jóvenes. El anciano leía tranquilamente el periódico, que a primera vista parecía casi amable. Pero las apariencias no me engañan. Simplemente sigo leyendo el periódico. Entré en modo de actuación. Ahora, a partir de ahora, solo soy un transeúnte que olvidó algo. La misma expresión de huí, y los mismos gestos. Naturalmente, detengo mis pasos. Tras una ligera vacilación, me doy la vuelta con suavidad. Ese era el plan. Ah. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo. El anciano dejó el periódico.
Capítulo 4. Al mismo tiempo, giré mis pasos. Maldita sea. Una vez puede ser coincidencia, pero 2 veces es inevitable. Que nos encontráramos 2 veces en tan poco tiempo en esta ciudad innecesariamente grande no fue suficiente, nuestras miradas también se cruzaron 2 veces. ¿De verdad me estabas atacando? Rayos. Que llevara un libro o periódico era claramente solo un disfraz. Habría mirado a su alrededor al levantar la cabeza si de verdad estuviera concentrado en leer, en lugar de mirarme directamente. Ahora sí que podía estar seguro. Ese anciano debía ser un cazarrecompensas después de la recompensa de 90 kilos que me pusieron por ser mago. Paso. Paso. Zancada. Aumenté el ritmo gradualmente. Actuar con naturalidad ya no tendría sentido, pero correr solo llamaría más la atención entre la multitud. Calmando el escalofrío que me recorría el cuerpo, observé la zona. ¿Cuál sería el desvío más rápido? Bueno, voy a pasar por el callejón de la panadería. El pan está bueno. A mí también me gusta. Bastante. Golpe. Algo aterriza en mi hombro. Áspero y cálido. Como una mano humana. Crujido. Crujido. Giro el cuello rígido, y una sombra se proyecta sobre mi rostro desde una figura que no estaba allí. Hace apenas unos segundos. Una complexión osuna. Manos que podrían aplastarme el cráneo. Un aire de dignidad que ni siquiera su abrigo, sombrero y bastón anticuados podían ocultar. El cazarrecompensas estaba allí mismo. Encantado de conocerte, chico. Soy Benjamin. Vete. De verdad creía que me atraparían tan fácilmente. Me agaché rápidamente, liberándome de la atadura del hombro, y pateé hacia atrás con saña desde esa posición. Mi objetivo era el punto débil definitivo que podría derribar incluso a un oso. ¡Zas! Un sonido limpio resonó al impactar. Fue sumamente efectivo. Su rostro se contorsionó grotescamente y de inmediato dobló las piernas para desplomarse, con todo el cuerpo temblando levemente. Como era de esperar. Ya sea un oso o un monstruo, una patada bien colocada los remata. Cuanto más te golpean en la ingle, mejor sabes cómo golpearla. Te familiarizas con dónde has estar. Una patada para un dolor insoportable. Tras haber acertado con precisión las joyas de la corona, no podría mover un músculo durante al menos 3 minutos. No intentes atrapar gente por dinero. Aprovechando la oportunidad, lancé la advertencia antes de correr hacia el distrito vecino. Aún no había ganado el pan de hoy. Sus piernas aún le temblaban. A pesar de llevar una vida robusta sin artritis durante 60 años, un solo momento de distracción había permitido que ese golpe inesperado le impactara. El resultado fue lamentable. Se desplomó en la calle durante 5 minutos antes de cojear hasta un banco. Las risitas a su alrededor no eran nada comparadas con el dolor insoportable. Benjamin os lo pensó. Ese mocoso. No intentes justificarlo. ¿Quién es el que proclama justicia a gritos a diario, solo para que un adolescente le dé una paliza? Dorothy. Cálmate. Ya lo sé. Dorothy asintió levemente antes de sentarse con cuidado junto al anciano. Tanto el anciano como Dorothy vestían de manera informal. Sin embargo, la expresión de Dorothy sugería que su atuendo no le sentaba del todo bien. Para Dorothy Oslo, oficial del Ejército Federal Frauviano, su uniforme era su ropa informal. Como caligrafía en tinta sobre una hoja de papel nueva, su piel pálida, sus ojos oscuros y su lacio cabello negro la hacían lucir imponente. Sus compañeros oficiales solían comentar sobre Dorothy, una reina de hielo, una autómata. Aunque no te pareces en nada a tu padre. Solía ignorar esto último. Quitándose la ropa mecánicamente, Dorothy levantó la vista. Señor Oslo. Lo perdió, pero continuará la búsqueda. Llámeme padre y le responderé. Buenos días. Hola. Cuando Dorothy se disponía a irse, Benjamin la detuvo apresuradamente, sin importarle el dolor persistente entre las piernas. Las secuelas comenzaban a notarse. No me mires con esa lástima. No dije nada. N/T, vea una imagen de Dorothy en Illustrations Drive, vinculada en el comentario fijado en la página de inicio de esta novela. Por un instante, la mirada de Dorothy fue como contemplar inmundicia. Sin embargo, su expresión volvió a su habitual impasibilidad en un abrir y cerrar de ojos. A veces, a Benjamin le costaba discernir los pensamientos íntimos de su hija. Cree que así es como debería ser mi hija. Dejando eso de lado, un asunto más urgente estaba en juego. Acomodando su postura, respondió a la pregunta. Perseguirlo. Claro. Debo perseguirlo. ¿De verdad? Sí. Parece que ha habido un malentendido. Benjamin recordó el incidente reciente. Menor que no intentes atrapar a la gente por dinero, mayor que
El miedo era evidente en los ojos del chico al decir eso. No terror, sino miedo, como el óxido que se extiende sobre una cúpula de cobre, resultado del frío y el hambre prolongados hasta convertirse en rutina. Benjamin reconoció bien esa mirada. Por eso la vio. La penetrante agudeza mental sepultada bajo capas de miedo. Necesitaba aclarar el malentendido. Dorothy asintió lentamente. Entonces le ayudaré, señor Oslo. De verdad no me llamará padre, ¿verdad? Esa es la misma mirada que les da a sus superiores en el ejército. Al final no hubo respuesta y Dorothy Oslo se levantó elegantemente del banco. La lata se siente ligera. El monedero con 21 chelines solía tintinear. Pero ese sordo golpe, ¿qué significa? Al sacar una moneda de la lata que emite ese lastimoso ruido metálico, se queda en silencio al instante. El significado era innegable. Las 5 de la tarde. Ganancias actuales. Un chelín. TCH. Lamiéndome los labios resecos, miré al cielo. Un sabor amargo me llenó la boca a pesar de no haber comido nada. Me equivoqué. Un error de cálculo. Ir al distrito vecino no fue tan buena decisión después de todo. Esquivar a la banda de Remy y al anciano estuvo bien, pero me alejó del cuartel del Ejército Federal. La animada charla entre oficiales y familias. Sus gastos despreocupados. Los colores vibrantes y la elegante compostura, paisajes desprovistos del vigor habitual de Frauvia se sentían completamente desolados. 5 años atrás. Calles que parecían trasplantadas directamente de aquella época en que todo el país estaba lleno de caravanas de refugiados. Calles muertas. Gente con ojos hundidos y aturdidos llenaba cada esquina. Lo que daban a los mendigos no era ni piedad ni monedas, sino pura indiferencia. En retrospectiva, el transeúnte que me lanzó una sola moneda fue casi un santo. Ahorra una moneda para los pobres. Por mucho que gritara, nadie me miraba. Aunque había gente sin hogar, entendía por qué no había ningún mendigo. Presintiendo la inutilidad, finalmente me fui antes del anochecer. Empezaba otra prueba. ¿Qué ruta tomar? Tenía que pasar por debajo del puente para evitar a Remy y su pandilla. Pero era de noche, quizás estarían con la guardia baja. Eso esperaba, pero algo no encajaba al salir del distrito vecino. Mis sospechas se convirtieron en certeza cerca del distrito comercial. Remy. El sol empieza a ponerse. ¿Y qué si ya lo es? Me detuve de inmediato y me agaché al oír las voces. 2 hombres. Esos tipos. Estaban en la calle principal, pero por suerte, yo seguía en el callejón. Oculto entre las sombras, sin riesgo de ser detectado, aguzé el oído. Al concentrarme, sus palabras se hicieron más claras. Bueno, estaba pensando que podríamos dejar de patrullar ya. Si no ha aparecido en todo el día, quizás ni siquiera salió. Mañana lo buscaremos de nuevo. Bromeas. Sas. El sonido de carne golpeando carne. Me sobresalté. Parecía que Remy había alzado la mano contra su propio hombre. Realmente había llegado tan lejos. Aunque su víctima gimiera de dolor o no, Remy alzó la voz. Se duerme bien después de que te engañe una rata callejera. Este maldito parásito. El dinero que hay ahí puede ser para tu comida y ropa. Solo te afecta a ti ahora. Vas a callarte después de haber aguantado mis limosnas todo este tiempo. Basta. Si vas a seguir siendo un inútil, entonces lárgate. ¿Qué? He dicho que te largues. Lo siento. Lo siento, un carajo. Asterisco golpe asterisco. Remy golpeó su puño contra la pared mientras gritaba. Dens prisa y patrullen el distrito comercial. Tenemos que atrapar a ese mocoso y darle una paliza. Para conseguir la recompensa de 23 kilos. Pronto, los pasos fuertes se hicieron más distantes. Por la dirección, parecía que se dirigían a la orilla. Aunque la conversación terminó, la voz continuó. Maldita sea, mocoso. Solo sabe meterse con niños indefensos y gente de barrios bajos. Qué mocoso asqueroso. No es que yo sea diferente. Qué patético. Tras murmurar un rato, el otro tipo finalmente empezó a alejarse con paso pesado. Parecía que, resignado, planeaba patrullar el distrito comercial siguiendo las órdenes de Remy. Me empezó a doler la cabeza. Con esa actitud, creía que Remy tendría turnos rotatorios para mantener las patrullas funcionando toda la noche. Lo que significa: si no quiero morir de hambre, tengo que entregarme. Tras haber provocado directamente la ira del jefe, las patrullas no se detendrán pronto. Pero no puedo irme muy lejos. Tengo que volver a la zona de los barracones, es el único lugar donde la gente da una moneda por una hogaza de pan. Seguro que cree que me atraparán si siguen así. Claro, no puedo decir que Remy sea un estratega brillante, simplemente está consumido por la ira. Sin embargo, el problema es que su método es bastante efectivo.
Él es el líder de la banda, pero yo estoy solo. Él es un veterano curtido de las calles, mientras que yo soy relativamente nuevo. Él vagabundea, sacando dinero, mientras que yo solo puedo sentarme a esperar la caridad de alguien. Todo está en mi contra. Aunque se fueron, sentí un extraño miedo de salir a la calle principal. Miré al cielo desde el callejón. Los edificios de 3 pisos, alineados con barandillas y tejados, eran un montón de lugares para afianzarse. Si pudiera subir con libertad, escapar de Remy sería pan comido. Espera un minuto. De repente, lo entendí. Saqué el libro mágico de mi bolsillo y lo abrí, el agradable aroma a libros me hizo cosquillas en la nariz. Al pasar rápidamente a la página que había doblado, había una frase que aún no podía descifrar. Licitaton. El hechizo para volar. Je. Jejejejeje. Se me escapó una risa seca. ¿Quién hubiera pensado que la magia podría ser la solución a esta situación desesperada? Ah, sí. Quiero aprender más. Para cumplir ese sueño, necesitaba mantener la concentración. Adentrándome en el callejón, me dejé caer al suelo. Así que decidí. No volveré a mi casa bajo el puente hasta que domine este hechizo. Capítulo 5. T/N, reeditado el 3 de septiembre del 24. Toma el grimorio. Imagina. Y canta. Prefacio, libro de texto de magia básica volumen 1 Benjamin Oslo. De repente, esa frase cruzó por mi mente. Un pasaje de 10 páginas dedicado a un tema ajeno al contenido principal, traducido a 10 idiomas diferentes. A diferencia del texto principal, escrito íntegramente en frauviano, el prefacio también estaba escrito en lengua imperial. Era el único pasaje de un libro de magia que podía leer. Por eso lo leí repetidamente, al menos 100 veces. Ya podía recitarlo de memoria. Pero ¿por qué el autor escribió semejante prefacio? ¿Por qué lo tradujo a tantos idiomas diferentes? Raitación. Pft. Robitación. Pft. 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 Por mucho que lo pensara, conocer las intenciones del autor sería difícil, pero aún podía hacer conjeturas. Decidí pensarlo así. A veces, cuando aprender se siente realmente frío y solitario, cuando abrir un libro parece una tontería. Imagina a los ancestros dándote palmaditas en la espalda desde el cielo. Levi. El amanecer irrumpe en el callejón. La luz del sol, penetrando el cielo nublado, ilumina todo mi cuerpo. 17 de diciembre. Nublado. Ey. Tranquilo. Hola, mocosos. Todavía silencio. El cielo oscuro. Como el sótano, en algún lugar del callejón, está envuelto en silencio, la oscuridad parece aún más densa. Remy se desploma en una silla, observando a los 5 hombres y mujeres firmes. El silencio era tan fuerte que casi se les oían poner los ojos en blanco. No le gustó. Claro que, si hubieran respondido, le habría gustado aún menos. Los 5 lo sabían hasta la irritación, así que inclinaron la cabeza obedientemente en señal de obediencia. Eso sin duda complació al jefe. Remy chasqueó los dedos a diestro y siniestro con una sonrisa burlona. Asterisco chasquido asterisco asterisco chasquido asterisco asterisco chasquido asterisco ding. Bueno, es la hora. Hora de cenar para quienes no pudieron atrapar a un solo mendigo en 2 días enteros. ¿Por qué tanto silencio? Vayan al mercado. Jefe. La niña más pequeña dio un paso al frente. Las otras 4, aterrorizadas, le hicieron señas para que se callara, pero la más pequeña dio otro paso al frente. Ya no había forma de detenerla. Remy respondió con voz suave. ¿Por qué? ¿Puedo saltarme la cena esta vez? No. No. No hace falta. Tenemos mucho dinero. Prometí que no pasaríamos hambre, que al menos haríamos 2 comidas al día, aunque no fueran 3. No. No pasa nada. Es que no encontré a nadie. Pero podría descansar solo un día mañana. ¿Por qué? No he dormido. Siento que me voy a desmayar. Remy abrió la boca, todavía sonriendo. Eso no servirá. ¿Por qué no? Te lo prometí, ¿verdad? Que si te unías a nosotros y trabajábamos juntos, te alimentaría, te dejaría dormir y me encargaría de todo. Ya que te lo prometí, tienes que trabajar, ¿verdad? No dijiste que sería así. La niña más pequeña se llevó los puños temblorosos al pecho. Dijiste que los jóvenes debíamos unirnos para sobrevivir. Dijiste que nos ayudaríamos mutuamente. Hasta que los soldados de Freud se retiraran algún día. Eso fue lo que dijiste cuando extendiste la mano. Su voz se quebró por la emoción. Siendo aún joven, la menor tenía dificultades para controlar sus emociones, incluso después de vivir la guerra. Contener su creciente indignación era extremadamente difícil.
Las demás oraban para sí mismas, manteniendo la atención. Por favor, es suficiente. Sin embargo, la más pequeña terminó alzando la voz. La niña más pequeña gritó. Pero esto es solo una pandilla de matones. Aprovecharse de la guerra para robarles sus hogares, dinero y familias. Nos estamos convirtiendo en las personas que más despreciábamos. Los insultos se arremolinaron contra el rostro sonriente. Ni una sola palabrota fue pronunciada, pero el dolor fue profundo. Cuando dijiste que solo teníamos que llevarnos un libro, pensé que sería fácil. Pensé que si nos defendíamos, simplemente lo ignorarías. Pensé que sería el fin. Pero ese niño resistió hasta el final. A diferencia de ella, quien, como refugiada, no soportó el hambre y cambió un juguete que le regaló. Un amigo por 3 barras de pan. Ese mendigo tenía más o menos mi edad. La verdad es que es gracioso incluso llamarlo mendigo. Si no me hubiera contactado, jefe, estaría en esa situación. Me estaba castigando solo para conseguir apenas 2 comidas al día. Finalmente, las lágrimas corrieron por su rostro. Sin aliento, todo su cuerpo temblaba. Tras recuperar el aliento varias veces, la menor se dio cuenta de que había estado desahogando sus emociones sin coherencia. Estaba a punto de mirar a Remy a los ojos y terminar de hablar. Una palma salió volando. Golpe. El resto de la pandilla cerró los ojos con fuerza. El cuerpo de la chica voló por los aires. Su cabeza giró bruscamente y todo su torso cayó bruscamente sobre el sucio suelo de madera. Ruido sordo. Así que eso era lo que significaba recibir una bofetada. Cuando la pandilla volvió a abrir los ojos, Remy seguía sonriendo. Hola, niño. No hubo respuesta. Pero probablemente estaba escuchando. ¿Por qué finges ser tan bueno tú solo? Entonces Remy se burló de ella con todas sus fuerzas. Las carcajadas llenaron el sótano. Niño. Pobre niño. Debiste pensar así. Que solo tú eras puro. Incluso en esta guerra, solo tú no. Perdiste tu humanidad y mostraste bondad a los demás. Que solo tú eras inocente. Tengo razón. Pero. Aquí está la cuestión. En realidad no has hecho nada, niño. Nunca has luchado por sobrevivir, ¿verdad? Ya es hora de que dejes de ser un mocoso que cree que el pan caerá del cielo si te quedas quieto. Déjame recordarte, el imperio empezó esta guerra. Es mejor que no te hagas la heroína trágica. A nadie le importa tu madurez. No importa cuánto te revuelvas, no podemos tocar a la Federación. ¿Por qué? Porque somos de la nación rebelde, la estirpe de los salvajes imperialistas. Cuando terminó de hablar, su mueca de desprecio se convirtió en una carcajada. El más joven lloró, se desplomó en el suelo, y la pandilla agachó la cabeza con los ojos cerrados. Deseaban que Remy fuera solo un simple matón, como afirmaba el más joven. Pero era un villano hábil que, por todos los medios, se aseguraba de que la pandilla tuviera 2 comidas al día. Entre los oprimidos, distinguir el bien del mal es lo más insignificante. Así que, en esta situación, lo único que importa es un hecho. No hay mentira en sus palabras. Ah, me he reído mucho. La risa desapareció y una expresión siniestra y vacía se instaló en el rostro de Remy. Chico, tenías razón. Él dijo. Dejaremos de buscar aquí. A ese cabrón le habrán crecido alas o algo así, no lo atraparán. Ya sea que fuera demasiado bueno o que todos ustedes fueran malos, me parece un desperdicio seguir. Adelante, James. El joven fue llamado y levantó la cabeza. Sí. A partir de mañana, llévate a la niña y cobra las cuotas como siempre. Eduquémosla mejor. El joven asintió. A 2 se les asignaron tareas. Los 3 restantes miraron desconcertados al jefe. Los demás, vengan conmigo. ¿A dónde? ¿A dónde más? A la base militar. Si un mago mendigo ronda por el centro, obviamente tenemos que informar a los soldados, ¿no? Ah, sí. ¿Lo viste usar magia? Remy sonrió con picardía. 200 libras si usa magia. 50 si no. De todas formas, ese dinero no saldrá de los bolsillos de los oficiales. Tenemos pruebas de que anda suelto por ahí, ¿quién saldría perdiendo? 18 de diciembre. Lluvia. En la base del Ejército Federal Frauviano en Limen. El lugar, lloviznoso, era bastante idílico. Igual de lo habitual. Formar y marchar, o participar en patrullas callejeras, era el destino de los soldados rasos. Los oficiales no tenían nada que hacer, de ahí sus varigues, aunque no estaban embarazadas. La supresión mágica dirigida por civiles había prácticamente concluido hacía un par de años. A partir de entonces, se volvió raro que los oficiales salieran del campamento en servicio oficial. Los bastardos imperiales ni siquiera se resisten. Si fuera yo, habría aprendido magia con terquedad y habría noqueado a los oficiales enemigos por la espalda.
Dichos como esos eran muy comunes. Tras detener con éxito el avance del ejército imperial, la ocupación del imperio por parte de la Federación progresó sin contratiempos. Figuras narrativamente icónicas como héroes de guerra o líderes de la revolución no surgieron ni en el bando imperial ni en el federal. Para colmo, 8 de cada 10 oficiales de la base del Imen eran personal asignado por separado. Tras el armisticio, en otras palabras, asalariados, por lo que su hastío era aún más profundo. Debido a estas circunstancias combinadas, el caso del avistamiento de magos despertó un considerable interés en el campamento a pesar de la dudosa credibilidad de los informantes. A la entrada del campamento, un oficial barrigón se situó frente a la banda en posición de firmes. Estaba flanqueado por ayudantes. Pero la arrogancia con la que sostenía un paraguas sobre sí mismo mientras dejaba que los hombros de los ayudantes se mojaran resultaba bastante autoritaria. El oficial frunció el ceño y habló. Capitán Carno. Esta gente afirmó haber visto a alguien usando magia. Sí, Capitán Carno. Nosotros. Tisk. En cuanto Remy abrió la boca, las expresiones de los oficiales se agriaron al instante. Sus miradas, alzadas hacia arriba, los miraban como animales. Claramente, desdeñaban incluso intercambiar palabras con ellos. Tratando a estas cosas como personas, honestamente. Aunque la pandilla ya había tomado la iniciativa, lo único que pudieron hacer fue escuchar en silencio. El oficial a la derecha del capitán respondió. Eso dicen. Ya veo. Bueno, entonces tendremos que erradicarlos de inmediato. Preparen una brigada de investigación. Entendido. ¿Y tú? Tú, jefe del callejón. ¿Cómo te llamabas? Esta pregunta tampoco iba dirigida al sujeto en sí. Tras una respuesta brusca del oficial, Remy. Sin apellido. Ah, ya entiendo. El capitán Carno asintió superficialmente. Mientras tanto, Remy aplaudió para sus adentros. La situación desagradable no era nueva. Si no fuera por el hecho de que un capitán, un oficial de alto rango como este, mordiera el anzuelo, cualquier resistencia de un simple mendigo sería inútil. Una victoria inevitable. Mientras Remy celebraba en silencio, el capitán dio instrucciones pausadas. Ustedes acompañarán a esta persona. Es de élite, así que obedézcanla con deber. Apenas terminó de hablar, la oficial a la izquierda del capitán dio un paso adelante. Su lacio cabello negro caía en cascada sobre las sombreras de su uniforme verde oliva. Encantada de conocerla. Soy la subteniente Dorothy Oslo. Capítulo 6. Antes de leer este capítulo, el Panda Rojo te recuerda que él solo sube sus historias en Red Panda. Nabels, si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo. Un rostro inexpresivo. Una postura angulosa. Aunque llevaba la gorra bajada, ocultando sus rasgos. La línea de su mandíbula sugería una apariencia refinada. Encantada de conocerla. Soy la subteniente Dorothy Oslo. La pandilla de Remy se dio cuenta inmediatamente, ella era una oficial de carne y hueso. Su comportamiento era diferente al de los otros oficiales relajados. Ella habló de nuevo. A partir de ahora, todas las operaciones de búsqueda se realizarán con escolta desde el cuartel general. De acuerdo. No hubo objeciones. Poco después, 2 pelotones de infantería aparecieron de la nada y se alinearon. Una fuerza total de 40 soldados, cada uno armado con una pistola, auténticos militares. A la pandilla le costó aceptarlo. Lo que empezó como una venganza personal entre matones del barrio estaba escalando demasiado. Pero ya habían cometido el acto. Solo en Galaxy Translations, diagonal Axiomatic. No había vuelta atrás. Finalmente, comenzó la operación de búsqueda a gran escala con un teniente, 40 soldados de infantería y 4 matones del vecindario, un esfuerzo total para cazar a una sola rata. Paso. 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 Después de distribuir mapas y áreas designadas, las tropas abandonaron el campamento. Dispersar. Dispersar. Ante esa orden, las fuerzas de infantería se dispersaron de manera ordenada. El único que quedó al lado de la pandilla fue el teniente. Según testigos presenciales, parecía que el oficial acompañaría directamente a la pandilla. Remy pensó que incluso el destino estaba de su lado. Finalmente pudieron capturar y aplastar a ese bastardo de Eugene. El dinero ya no era un problema. Remy empezó a recorrer las calles activamente, decidido a atrapar a ese sinvergüenza con sus propias manos. Sin darse cuenta de que el teniente observaba de cerca cada uno de sus movimientos desde atrás. Los 40 efectivos realizaron patrullas sistemáticas. Rutas eficientes. Restringían las zonas basándose en testimonios de testigos y detenían a cualquier sospechoso, tenían esa autoridad. Lo mismo ocurrió con la pandilla que acompañaba al oficial. Un teniente no era un puesto bajo. Quienes no mostraron miedo cuando los matones los amenazaron se encogieron de miedo al verla
insignia del oficial que los acompañaba. Cada proceso fue perfecto. Excepto por el resultado. Ese bastardo de Eugene, maldita rata. Hijo de puta. Murmuró una maldición profunda en voz baja, tan fuerte que nadie lo oyó. Las venas de su frente se le hincharon. Su subordinado, James, que caminaba a su lado, habló con nerviosismo. Solo en Galaxy Translations. Diagonal Axiomatic. Remy, baja la voz. Te oirán. Está bien, idiota. Había más de una cosa que preocupaba su mente. Se oyeron atisbos de Eugene aquí y allá en los relatos de los testigos, pero esa astuta rata seguía evadiéndolos. Sus subordinados incompetentes eran tan inútiles como siempre. Todo era estresante. Además. Por cierto, las rutas de esa teniente están un poco jodidas. Esa chach. Ella está más adelante, no puede oír. James giró la cabeza temblorosa. A unos 10 pasos, se veía al teniente Oslo desde atrás. No parece como si ella hubiera escuchado. James recuperó el aliento y preguntó. Eres un idiota. La vi dando órdenes firmes a los soldados antes. Es solo un sentimiento. ¿Qué? Un presentimiento, no sé qué exactamente, pero algo no cuadra. Nuestro objetivo es atrapar a ese cabrón y dejarlo inconsciente a golpes, no. Pero no parece que ese sea su objetivo. Entonces, ¿qué planeas hacer? Remy no respondió. Porque no había manera de hacer nada. Los soldados estacionados en Limen también eran policías militares, y un teniente estaba allí mismo. Ni siquiera los soldados indulgentes tolerarían la rebeldía delante de ellos. Maldita sea. Él solo podía murmurar maldiciones en voz baja para sí mismo. Continuaron la búsqueda de esa manera durante una hora más. Justo cuando la ligera llovizna cesó y las nubes oscuras se volvieron rojizas, llegó el momento que habían estado esperando. Vieron a alguien asomando la cabeza desde un hueco del callejón. Cabello ceniciento. Ropa andrajosa. Cara de rata y complexión escuálida por la desnutrición. Ese era, sin duda, Eugene. El teniente entonces ordenó. Objetivo confirmado. Todos, a perseguirlo. Los 4 pandilleros entraron en acción simultáneamente. No había necesidad de sigilo. Cruzaron la calle principal corriendo en su persecución. En ese momento, el objetivo también notó a Remy. Se dio la vuelta y salió corriendo. Tras él. Remy gritó. No le importaron las miradas perplejas de los transeúntes. 50 libras nos estaban esperando. Una vez que entraron en los callejones, ya no fue una persecución, se convirtió en una batalla de ingenio. Debido a la deficiente planificación urbana del imperio, los callejones eran un auténtico laberinto. Los frauvianos se perdían con frecuencia por esta razón. Pero Remy no. Nadie conocía la geografía de esta zona mejor que él. Solo en Galaxy Translations. Diagonal Axiomatic. James, bloquea los callejones cerca del distrito comercial. Nora, sígueme. Peter y Bra, cada uno. Tome uno de los 2 callejones cerca de la orilla del río. Siguiendo sus precisas instrucciones, la pandilla se dispersó. La cuadra a la que Eugene se había refugiado era la más grande de Limen y tenía callejones enredados como una telaraña. Probablemente pensó que sería difícil encontrarlo allí. Sin embargo, la característica principal de este bloque era que tenía pocas entradas. Si bloquearan esos, seguramente lo atraparían. Ahora te tengo acorralado, bastardo. Forzando la vista, Remy corrió por los callejones y oyó el ruido de botas militares desde varias direcciones. El teniente debió de haber reunido a las tropas. No quería que le arrebataran el premio. Podrían alegar que no hizo nada y negarle la recompensa. Remy se movió aún más rápido. Entonces. Un callejón sin salida. Por fin, había acorralado con éxito a Eugene como si fuera una rata en una trampa. Una risa escapó de los labios de Remy sin ser invitada. Eugene. Ha pasado tanto tiempo. ¿Me extrañaste? No. Pero te extrañé. Ah, no puedo evitar reírme. ¿Por qué seguir persiguiendo a alguien que no quiere verte la cara? Pensé que podrías ser un cazador de hombres por la insistencia con la que me perseguiste, pero viendo que también traes soldados, eres aún peor que eso. Eugene habló con tono burlón. La risa forzada de Remy se desvaneció al instante. Pequeño. Entrégame ese libro mágico ahora mismo. No tengo nada de eso. Sé que lo tienes escondido. Entrégalo ahora y, mover, punto. Una maceta cayó del cielo. Instintivamente, Remy se echó hacia atrás y una maceta del tamaño de su cabeza pasó zumbando junto a su rostro. Es más. La vasija de cerámica se hizo añicos y la tierra dejó un cráter, un espectáculo brutal. Si no lo hubiera esquivado, su cráneo seguramente no habría permanecido intacto.
Pero en lugar de miedo, la expresión de Remy rebosaba de júbilo. Solo en Galaxy Translations. Diagonal Axiomatic. Oye. Eres un mago de verdad. TCH. Blandiendo un grimorio y cantando las palabras de activación. El inexplicable suceso de la olla que cayó. Era, sin lugar a dudas, un mago. En otras palabras, si Remy lo atrapara, tendría 200 libras en sus manos. Remy mostró los dientes con una amplia sonrisa y sacó una daga del bolsillo. Aunque oxidada por algunos puntos, la hoja estaba afilada hasta el filo. Apuntó hacia Eugene y cargó. Ugoa. Solo apuñaló lo suficiente para no matarlo. Remy apuntó calculadamente al brazo derecho de Eugene, el que sostenía el grimorio. Eugene parecía sorprendido, probablemente no esperaba que Remy empuñara una espada. Al momento siguiente, el mago cantó otra frase de activación. Rotación. Puaj. El mango de la daga se movió por propia voluntad. Fue como si intentara girar y cortar la mano de Remy. Pero demasiado débil. Su agarre de hierro dominó esa insignificante fuerza. Remy agarró nuevamente el mango de la daga con ambas manos y se abalanzó sobre Eugene. Acercándose. Acercándose. Lo tengo. Slick. La daga oxidada atravesó el hombro de Eugene. Simultáneamente, el puño de Eugene golpeó la cara de Remy. Guam. Kug. El repentino impacto le hizo soltar la empuñadura de la daga. Con un ruido metálico, la daga rodó por el suelo. Pero estuvo bien. Había apuñalado al bastardo en el hombro, y esto era un callejón sin salida. Pronto, Nora traería las fuerzas militares hacia aquí. Remy cogió la daga y declaró con seguridad. Solo un golpe de refilón, mocoso. Y aún así, algo no cuadraba. Solo en Galaxy Translations, diagonal Axiomatic. Los labios de Eugene, contorsionados por el dolor, se curvaron gradualmente en una sonrisa. Nunca te volveré a ver. Eugene cantó una nueva frase de activación. Levitación, punto. Inmediatamente después, Eugene fue levantado del suelo. Unos minutos más tarde, cuando Nora, la tercera al mando de la pandilla, condujo a las fuerzas militares hacia el callejón sin salida, se encontraron con Remy agarrando una daga manchada de sangre, maldiciendo una tormenta al aire vacío. Los soldados inmediatamente apuntaron sus pistolas hacia el hombre armado. Tras la resolución del incidente, toda la pandilla de Remy fue detenida en el campamento militar. Como pandilla que había cometido numerosas fechorías, esto acrecentó su historial. Encerrado tras las rejas, Remy insistió en que lo había visto, pero nadie creyó las palabras del niño. ¿Qué gritó Mago? Mientras tanto, siguiendo el rastro de sangre, Dorothy descubrió a un niño inconsciente debajo de un puente. El muchacho de cabello ceniciento respiraba con dificultad y de forma entrecortada. La zona alrededor de su hombro estaba empapada de rojo debido al sangrado profuso, y había manchas de sangre por todas partes. El arma a su lado era una daga oxidada. Dejar la herida sin tratar así, sin primeros auxilios, podría provocar infecciones como el tétanos. El niño gimió suavemente. Solo en Galaxy Translations, diagonal Axiomatic. Ag. No te muevas. No abras los ojos. Dorothy levantó suavemente al niño en sus brazos y comenzó a caminar lentamente. Capítulo 7. T diagonal N, editado el 27 de octubre del 24. Bueno. Lo primero que salió de la boca de Benjamín cuando de repente llegó al campamento militar y llamó a Dorothy fue pedirle ayuda para encontrar a cierto niño. Para resumir su explicación, que siguió con una risa generosa, fue algo así. Encontré un genio. Yo lo quiero. Ayúdame. Y luego la miró con confianza. Casi dejó escapar una maldición de su boca sin darse cuenta. Pero rápidamente recuperó la compostura. No era nada nuevo. Cualquier joven con un atisbo de genio se convertía en el blanco de Benjamín. Esas travesuras de Benjamín le resultaban demasiado familiares. No es de extrañar que le apodaran el coleccionista de genios. ¿Qué clase de persona es él? Un chico de unos 14 a 16 años. Canoso. Probablemente mendigo o huérfano, algo así. No sus datos personales. Estoy preguntando por su inteligencia. Ah, eso. Benjamín respondió con confianza. Lo vi usando el hechizo mágico tipo disco, y era muy bueno. Incluso cambiaba el ángulo de un lado a otro, de izquierda a derecha. Sabes tan bien como yo que la magia no se trata solo de balancear algo en el aire. Requiere teoría. Axiomas y necesidad. Si es una esfera, es una esfera. Si es un disco, es un disco. El primer paso en la magia es establecer la necesidad de que el maná adopte esa forma. Por eso la magia es una ciencia. La magia, por su propia naturaleza, reconcilia teoría e imaginación, por lo que la imaginación por sí sola tiene sus límites y la teoría por sí sola puede volverse demasiado rígida.
Pero ese chico logró que ambos coexistieran. Probablemente sea autodidacta. Es el reino del talento y el instinto. No es algo que se pueda lograr acumulando títulos académicos. Como una torre. Dorothy preguntó sin darse cuenta. ¿Qué piensas hacer con él entonces? ¿Qué pasa si le enseño personalmente? Bueno, ese niño sería capaz de imaginar los planos de un edificio de 5 pisos. Entonces, ayúdenme a encontrarlo. Agradecería su ayuda, pero si los militares intervienen. La guerra comenzó. Papá me acarició el cabello y me consoló. Menor que todo estará bien, Eugene mayor que. Llegaron noticias. El desembarco fue un éxito, pero al cabo de un mes, las líneas de suministro se cortaron, la mitad de las tropas fueron aniquiladas y la otra mitad se rindió. Papá me recogió y me consoló. Menor que no tienes por qué preocuparte, Eugene mayor que. El puerto estaba repleto de buques de guerra. Buques propulsados por maná rodeaban el país, y tropas federales fuertemente armadas iniciaron su avance. Mi padre me tomó la mano mientras emprendimos la ruta de evacuación. Menor que tu padre está lleno, así que come este pan, Eugenio mayor que. Las llamas se alzaban por doquier. El sonido de los cañones. El sonido de los cañones, como un trueno. Un rayo cayó en el cielo despejado, e innumerables disparos cayeron como una lluvia torrencial. Papá me escondió debajo del puente. Quédate ahí un rato. Voy a buscar algo de comer. Menor que y, mayor que. Menor que badum 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 badum. Mayor que asterisco 1. Abrí los ojos. La pesadilla que he tenido incontables veces. Aunque ya no lloraba, seguía empapado en sudor frío. Por todo el cuerpo. Aunque el sueño está lleno de contenidos imaginarios, siempre se siente tan real. El rostro de la persona llamada padre siempre está borroso. Era de esperar. Después de todo, era huérfano de nacimiento. El contenido del sueño tampoco era más que una ingeniosa combinación de acontecimientos de los últimos años. Siempre estuve solo. Ese es el tipo de persona que soy. Lavarse la cara es el mejor remedio cuando estás aturdido. Parpadeé y traté de levantarme. Aún no. Ruido sordo. Alguien me empujó y volví a caer al suelo. Tus heridas aún no han sanado del todo. Necesitas permanecer recostado. Una voz un tanto familiar. Gestos bruscos. Cada uno de ellos despertó mis sentidos. Mis instintos me decían que era peligroso. El viejo cazarrecompensas me estaba mirando. Me incorporé de repente y grité. Tú, por fin me secuestraste. Tan desesperado estabas por la recompensa. ¿De qué estás hablando? No intentes esquivar la pregunta, cazarrecompensas. Vaya. Pero qué título más bonito. Prensa. El anciano levantó el brazo y presionó firmemente su pulgar contra mi frente. Sintiéndome impotente, caí hacia atrás sin posibilidad de resistir. Y así, me acosté en la cama una vez más. El anciano chasqueó la lengua. Un paciente no debería moverse. No soy ningún cazarrecompensas, así que puedes relajarte. Vamos a presentarnos. ¿Cómo te llamas? No es apropiado revelar tu propio nombre primero. Veo que has recibido una buena educación. El anciano se rió entre dientes. La respuesta no llegó de inmediato. O mejor dicho, no llegó en forma de palabras. El anciano me puso un libro delante de la cara. Toma. Es tu grimorio. Devuélvemelo. No es de extrañar que mi pecho se sintiera vacío. Ya sea que gritara o no, el anciano seguía empujándome el grimorio en la cara. Lo entiendo. Pero antes, lee el texto en la esquina inferior derecha de la portada. Es el nombre del autor. No puedo leer esas cartas. No mientas. Lo digo en serio. La expresión del anciano pronto se tornó seria. No tenía idea de por qué. Esto supera mis expectativas, estás diciendo que dominaste la conversión de Auchlime con solo mirar mis garabatos sin siquiera leer la explicación. ¿Qué? No murmures sobre cosas que solo tú sabes. No. No importa. Sacudió la cabeza de un lado a otro y luego colocó el grimorio sobre mi pecho con un golpe sordo. El anciano se rió entre dientes y dijo. Benjamin Oslo. El estafador y mago que escribió este grimorio. Dudé de lo que acabo de escuchar. En realidad. Has sido engañado toda tu vida. Me han engañado toda mi vida. Sin embargo, a juzgar por el tono del anciano, parecía ser la verdad. Abrí la boca con cara medio aturdida. Eugene. Sí, Eugene. Mucho gusto. El anciano me agarró la mano con fuerza y la estrechó violentamente, fingiendo estrecharme la mano. Solo entonces me di cuenta. Arg. Que la herida cerca de mi hombro era mucho más grave de lo que había anticipado. Número 20 de diciembre. Lluvia. Hazte mi discípulo. Me niego. Me tomó 2 días levantarme de la cama.
Para entonces, ya había comprendido a grandes rasgos este espacio. Una casa dúplex donde viven solos el anciano, Benjamín, y su hija. Cuando me enteré de que su hija, Dorothy Oslo, era un oficial del Ejército Federal, inmediatamente consideré romper la ventana y huir. Sin embargo, después de escuchar que ella fue quien me cuidó mientras estaba inconsciente, desistí de la idea de escapar. Sobre todo, era Dorothy quien me servía la comida con diligencia en cada comida. Parecía saber persuadir a la gente mejor que el excéntrico anciano Benjamín. Y ahora, 2 días después, estaba a punto de abandonar esta casa después de expresar mi gratitud con una reverencia de 90 grados. Pero entonces, ¿qué quieres decir con convertirte en tu discípulo? Me atraparon justo enfrente de la puerta principal. El anciano, que había bloqueado la puerta con su cuerpo, se cruzó de brazos y dijo: Te vi usando magia. Es una amenaza. Creí que dijiste que no eras cazarrecompensas. No, no lo es. Entonces, ¿qué es? Estabas usando bien la magia. Hice un sonido extraño por absurdo. Protesté sinceramente. Si de verdad eres el autor de este libro y un mago de renombre, aceptaría con agrado esa oferta. Pero aún no puedo confiar en ti. Al final, Benjamín es un anciano excéntrico con una hija oficial del Ejército Federal. Incluso ahora, me costaba apartar la idea de que todo era una trampa. Sobre todo, algún día iré a la Federación. A Fraubia. Sí. Voy a aprender directamente de ellos. Ese es mi sueño, y estoy ahorrando para el pasaje del barco. No puedo perder el tiempo viviendo como tu discípulo ni nada por el estilo. Pasaje para el barco, El anciano suspiró. Eugene, no estarás hablando de 40 kilos, ¿verdad? Así es, pero... Benjamín se quedó en silencio un rato y luego continuó lentamente. No podrás subir al barco. Solo aceptan ciudadanos de la Federación Fraubiana. Eso ya lo sabía. Contraataqué con confianza. He oído que el Eddington también acepta ciudadanos imperiales. Planeo hacerlo. Sin embargo, la expresión de Benjamín no cambió ni un ápice. Más bien, se volvió más serio. Un permiso de libre comercio emitido antes de la guerra. Una identificación con el sello de un oficial militar de rango coronel o superior, un profesor universitario o un alto funcionario de la Federación. Oh. Dinero que haría pestañear incluso al estimado J. Ames Eddington. Si tienes alguna de estas cosas. Tienes razón. Si no, escúchame. Sir Eddington es indulgente con los comerciantes que practican el libre comercio. Hay bastantes barcos que ni siquiera lo permiten. Los rumores debieron haber sido distorsionados. El anciano negó con la cabeza y suspiró. Es la verdad. No miento. Como si hubiera leído mis pensamientos, Benjamín añadió una palabra. Pero no fue de mucha ayuda. Porque pude notar por su tono que era la verdad. Ruido sordo. La fuerza en mis brazos se desvaneció. 5 años. 5 años. Había ahorrado obstinadamente durante 5 años, todo para cubrir el pasaje en barco a Fraubia. ¿Cuántos días pasé hambre? ¿Qué tan miserable fue cada día? ¿Cuánto me habían golpeado? Y sin embargo, cuán esperanzadores fueron aquellos días. Todo eso no tenía sentido. Me senté lentamente en el suelo. Fue porque el sueño que había soportado durante 5 años comenzaba a desmoronarse. ¿Qué tan cruel es este mundo? Una parte de mi corazón estaba a punto de colapsar. Te ves patético. Mis palabras entraron por un oído y salieron por el otro. Ja 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 ja. Benjamín se rió con ganas y se señaló a sí mismo. Yo, Benjamín Oslo, soy un ex profesor titular despedido patéticamente de la Universidad Federal de Magia y un erudito teórico de la magia fracasado. Luego extendió el brazo y me señaló. Y tú eres el mendigo inútil, Eugene. Ya dije que te tomaría como mi discípulo y te enseñaría magia. No te encorves solo porque no puedes llevar un mísero bote. No vas a vivir sentado, ¿verdad? Benjamín me agarró los hombros con ambas manos y me levantó. Era tan fuerte que me enderezó el cuerpo al instante. Estás flacucho como un palo. ¿Cuántos años tienes? 16. No. Parecía que mi liviandad también influyó. Separé mis labios con cuidado. De verdad, vas a enseñarme. Por fin me crees. Eres muy rápido. Benjamín me dio una palmadita en el hombro, en el lado que no estaba lastimado. Tienes talento. Sin duda. Pero aún eres solo un diamante en bruto. Te puliré y te convertiré en una joya que ni siquiera los fraubianos se atreverán a menospreciar. Los ojos del anciano brillaron. Te lo preguntaré una última vez. Fue pasión. Una inmensa pasión de voluntad que aún no se había apagado del todo, incluso a la edad de más de 60 años. Aquella llama feroz pareció encenderse y cruzar hacia mí, usando su mirada como mecha. Benjamín extendió la mano. ¿Quieres ser mi discípulo?
Tennessee. 1. 1. Esta es la onomatopeya de lo que parece ser un tambor de la guerra de Corea. Capítulo 8. ¿Quieres ser mi discípulo? Con esas palabras, Benjamín extendió su mano. Miré su palma sin decir una palabra. Los huesos ásperos y las arrugas profundas grabadas por todas partes. Cada arruga era tan profunda como un valle. Hay una habilidad que he aprendido durante mi larga vida de mendicidad. Es la capacidad de comprender el carácter de una persona mirando su palma. Las palmas de las esposas de los oficiales son suaves y sin callos. Quienes han crecido sin dificultades tienden a tomarse a la ligera el sufrimiento ajeno. Sin embargo, la mano cubierta por las marcas del tiempo mostraba que su vida había sido una especie de ascetismo. De repente miré mi palma. Era similar al suyo. Ya tomé una decisión. No importa cuántas palabras pronuncie, no puedo transmitir mis verdaderas intenciones. En cambio, también extendí la mano. Sentí que los dos valles llenaban los espacios vacíos del otro. Comprender. Benjamín me tiró y abrió una puerta. Conducía a una habitación justo al lado del trastero, donde estaba la cama. Las estanterías estaban repletas de libros y el lugar estaba lleno del olor a tinta y libros. Era el estudio de Benjamín. Siéntate donde quieras. Una mesa redonda. Me senté en una de las dos sillas. Era una silla de madera con respaldo y asiento de cuero. Era, sin duda, la silla más cómoda en la que me había sentado en mi vida. ¡Wow! De todos modos, Benjamín se sentó en la silla frente a mí. Esta habitación era como una visualización de la palabra erudito. No encaja en absoluto con la primera impresión de Benjamín de ser simplemente un anciano excéntrico, pero la historia cambia cuando se trata del estudio de un profesor. Me sorprendió la atmósfera creada por las luces suaves y la madera pulida. Mientras me sentía abrumado por esa atmósfera. Tío Uzi. Benjamín golpeó el escritorio. Eugene, mientras seas mi discípulo, no pienso negarte mi apoyo. Es una convicción y una decisión. Y tú no tienes tanta convicción como yo, ¿verdad? Permanecí en silencio, pero fue prácticamente una admisión. Su punto era preciso. Soy quien ha vivido como un mendigo durante 5 años. Aunque de repente escuche que soy un genio y reciba una promesa de apoyo total, no hay manera de que pueda cambiar mi postura de inmediato. Ser reconocido se siente bien. Sin embargo, eso supone que conozco bien a la persona que me reconoce. No sabía prácticamente nada sobre Benjamín. Benjamín, me gustaría que me contaras algo sobre ti. Por supuesto. Benjamín asintió. Bueno. Puedo presentarme como es habitual. Soy profesor titular de la Universidad Federal de Magia. Benjamín Oslo, experto en magia teórica. No sé qué significa eso. Así es. Pero lo más importante. Él abrió mucho los ojos. Aún no sabes magia. Así que no tiene sentido hablar de ser profesor en una universidad de magia. Ni de ser un experto en magia teórica. La lógica de Benjamín era mayoritariamente correcta. Excepto por una cosa. Ruido sordo. Coloqué el grimorio de mi cofre sobre el escritorio. Una vibración sorda se extendió por el escritorio. Dices que no sé magia. No acabas de decir que me viste usando magia antes. ¿Cuál es entonces el sentido de este grimorio? A menos que se esté volviendo senil, no puede decir que no sé magia. Solo mira el hechizo, levitación, que aprendí recientemente. Levitación, punto. Si esa increíble armonía no es magia, entonces ¿qué es? Pero Benjamín se rió entre dientes. ¿Quién dijo que no puedes usar magia? Lo que digo es que solo sabes usar la magia, pero no conoces la esencia de la magia. Nuestras miradas se cruzaron. Déjame preguntarte esto, ¿qué es la magia? ¿Qué? No lo dudes. Puede que no sepas nada más, pero al menos deberías saber lo que vas a aprender a partir de ahora. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué es la magia? Benjamín abrió mucho los ojos. Una mirada que decía que no toleraría una respuesta descuidada. Bueno. No importa. Magia. El orgullo que me permitió continuar mi miserable vida durante 5 años. Mi alma. Por muy profesor que sea, no puede menospreciar mi descubrimiento. Respondí con seguridad. La magia es la realización de la imaginación. Se trata de desear que la imaginación se convierta en realidad. Usando el cielo como lienzo, la imaginación como tinta y una pluma llamada magia para dibujar una línea en este mundo. Por eso la magia era la realización de la imaginación. De hecho, después de darme cuenta de este principio, logré aprender mi primer hechizo, disco. Al escuchar mi respuesta, Benjamín asintió con indiferencia. Es una interpretación correcta. La imaginación es, sin duda, la esencia de la magia. Por eso, incluso un vagabundo como tú puede usar la magia a diestro y siniestro con solo coger un grimorio. ¿Por qué de repente me estás maldiciendo?
¿Por qué lo crees? ¿Por qué te equivocas? Riéndose, Benjamín continuó. Magia. ¿Quieres aprenderla, verdad? Sí. ¿Pero qué crees que es la magia? La realización de la imaginación. Se puede aprender a tener imaginación. Por un momento. Sentí como si el mundo se hubiera detenido. Si es difícil de entender, pensémoslo al revés. Se puede enseñar la imaginación. Se puede extraer la intuición y las imágenes de la cabeza y entregarlas tal como son. Eso es. Al menos, yo no puedo. Es como decirle a alguien que enseñe a mover los dedos. Veo. Había algo de verdad en ello. Mis habilidades mágicas fueron autodidactas con la ayuda de un grimorio de la manera más ignorante que pudiera imaginar. No hay manera de que pueda enseñar a otros. Entonces, ¿por qué existe una universidad de magia? Si eso fuera posible, esa persona ni siquiera sería un genio único. Sería un delirio. Pero. Toca, toca. Benjamín tamborileó con los dedos sobre mi grimorio y la luz se filtró desde su tapa. Pero puedo enseñar lo que hay aquí. El grimorio. Llamamos erudición a lo que podemos crear con los libros. Él me miró a los ojos. La magia es erudición. Nada más. La magia es erudición. MMM. No te convence. Él vio a través de mí. Tus pensamientos se reflejan en tu cara. Pues bien, intenta ponerte de pie. Obedientemente hice lo que dijo. Cuando me levanté de la silla, Benjamín también se puso de pie, apoyándose en su bastón. Te lo mostraré con tus propios ojos. Toma tu grimorio y usa el hechizo con el que estés más familiarizado. Lo he llenado de maná, así que no te preocupes. Comprendido. Fue una tarea sencilla. En 5 años, solo aprendí 4 hechizos mágicos. Uno de ellos lo aprendí hace apenas unos días. Por otro lado, como había estado usando solo esos durante 5 años, tenía confianza en mí. Dominio de la magia. Sostuve contra mi pecho el grimorio que llevaba en mis manos durante años y adopté una postura casi instintiva. Extiendo mis dedos hacia el cielo. DCT. Plaf. Todo comenzó con una sola gota de agua, un único punto azul flotando en el aire. Sin embargo, imaginar un disco azul girando libremente. En ese momento, la forma de la gota de agua comenzó a cambiar. ¡Wow! Esto ocurrió en interiores. No había forma de obtener gotas de agua mediante la lluvia, en cambio. Era posible un control más preciso. La realización de la imaginación fue instantánea. Mostré una pantalla de agua ondulante flotando sobre mis dedos sin desperdiciar ni una pizca de maná. Tiempo empleado. Apenas 2 segundos. Benjamín se quedó sin aliento. Eres rápido. Bastante hábil. ¿En serio? Sí. Estás bien. Ahora, pásame el grimorio. Incluso un simple cumplido puede hacer bailar a una ballena. Le entregué el grimorio sin problema. Plaf. El disco de agua se convirtió en gotas y se derramó sobre el escritorio. A pesar de todo. Benjamín tomó el grimorio sin pestañear. Observa con atención, novato Eugene. Te sorprenderás. Sí. Benjamín rió entre dientes. El grimorio en su mano brillaba intensamente. ¿Cuál es el mayor logro de Jean-Pierre Auclimé, el fundador de los estudios de magia? No parecía una pregunta para la cual esperaba una respuesta. La mirada del anciano estaba dirigida al aire. La magia tiene una historia milenaria. Ha pasado por las manos de millones de personas, y ellas también han alcanzado sus propios logros. Plaf. Levantó el dedo. Una gota de agua flotaba sobre él. Hechizo mágico tipo I, disco. Fue una habilidad excelente, pero lenta. Lo sentí aún más, ya que era la primera vez que veía la magia de otra persona. El disco tardó unos 7 segundos en tomar su forma original. Pero también había una diferencia. Gracias a eso, la era de los rituales mágicos y de los juegos con círculos mágicos se ha convertido en un cuento lejano. Precisión. Era una pantalla de agua nítida y nivelada, como un velo. Solo en términos de precisión, Benjamín estaba abrumando mi magia. Fue entonces cuando ocurrió. Sin embargo. SSSSSSSK. En el momento en que Benjamín cerró los ojos, la pantalla de agua comenzó a distorsionarse con mucha precisión. Abrí los ojos y me quedé mirando lo que solía ser un disco. ¿Por qué alabamos su nombre como el padre de la magia, dejando atrás a todos los demás? Se retorcía aleatoriamente de un lado a otro. Pero si preguntas si era irregular, no lo era en absoluto. El disco distorsionado se curvó de repente y se convirtió en un tallo largo, se dobló ligeramente y se convirtió en una espina, y se curvó elegantemente para convertirse en un pétalo. En constante cambio. En cierto modo, también significó que Benjamín nos lo estaba imaginando sistemáticamente todos esos procesos.
No tenía sentido. ¿Cómo podía una persona? El siguiente momento. El gran logro de Auchlime se puede resumir en 3 palabras. Teoría de la imaginación. Destello. Una rosa azul floreció en el aire. Una sola rosa hecha doblando y doblando lo que originalmente era una sola capa de pantalla azul. Abrí mucho los ojos. Se lo merecía. Fue milagroso. Dibujar una forma tan compleja y su equilibrio en la cabeza era impensable. Ah. La magia es erudición. Teorización de la imaginación. La magia no es instinto y abstracción sino una teoría rigurosa. Estos son estudios de magia. Benjamín sonrió. Capítulo 9. Empecé a aprender todo desde el principio, todo menos magia. La explicación de Benjamín fue la siguiente. La magia se divide en 2 tipos. La primera es la magia tipo I, que abarca la formación y manipulación de la materia, así como la magia clásica como movimiento, *1, levitación, y rotación. La magia tipo 2 se ocupa de fuerzas fundamentales, como la atracción y la repulsión. Ya sea tipo 1 o tipo 2, mencionó que todavía es demasiado pronto para que aprenda magia. El trastero ahora ha sido remodelado y se ha convertido en mi habitación. La puerta se abrió y entró Benjamín con un montón de libros de todo tipo. Estas son las cosas que aprenderás de ahora en adelante. Ruido sordo. Se coloca un libro grueso sobre el escritorio. Geometría euclidiana, *2. Un libro de geometría. El origen de la magia tipo I reside en la geometría. Se puede afirmar con seguridad que los estudios de magia clásica van de la mano con el desarrollo y la evolución de la geometría. Ruido sordo. Elementos de álgebra. Un libro de álgebra. Necesitas saber sumar y restar. Ruido sordo. Alfabeto básico. Y un libro de vocabulario infantil. Tanto en lengua imperial como en lengua fraudiana. Primero tienes que aprender el idioma para poder leer libros, ¿verdad? Además, también se acumulaban obras literarias como obras de teatro y novelas, así como libros de filosofía natural. Literalmente, no había ningún libro relacionado con la magia. Miré la torre de libros apilados sobre el escritorio y dije: ¿qué pasa con los grimorios? Grimorios. Benjamín, que estaba concentrado en desempacar la pila de libros, asomó la cabeza desde detrás de la pila. Entonces resopló. Algún día, cuando llegue el momento de presentar los resultados de tu investigación, tendrás que escribir un artículo completo en fraudiano. Habrá mucha jerga académica mezclada. En la mano que hurgaba en el dobladillo de su abrigo había una pluma estilográfica. Me puso un papel y una pluma fuente en la mano y dijo: escribe tu nombre en fraudian en este papel. No puedes, ¿verdad? Él se rió ruidosamente. Al escribir un trabajo, deberías saber al menos cómo escribir tu nombre. Simplemente aprende el alfabeto obedientemente. No hay un camino fácil para aprender. La erudición del imperio lleva mucho tiempo rezagada respecto de la Federación. Mientras el imperio se embriaga con su gloria pasada, la Federación probablemente ha logrado avances notables en diversos campos de estudio. La calidad de la información obtenida a través de los libros imperiales y fraudianos debe ser fundamentalmente diferente. Mientras uno recorre el camino de un erudito, adquirir el lenguaje de la academia es esencial. Benjamín estaba diciendo ese hecho indirectamente. Una vez que domines todos los idiomas, te enseñaré personalmente matemáticas y magia. Un argumento irrefutable. Pero es parte de la naturaleza humana sentir una oleada de resistencia cuando alguien nos ignora. De esta manera. De repente, este pensamiento me vino a la mente. Benjamín Oslo. Quiero sorprender a ese viejo juguetón al menos una vez. Benjamín, te lo prometo. Un mes. Levanté mi dedo índice. En un mes, recitaré con fluidez los libros escritos en fraudiano. Los ojos de Benjamín se abrieron de par en par. Valió la pena intentarlo. El autoaprendizaje es mi especialidad, además de los negocios. 1 de enero. Nieve. Me desperté en la cama. Es cálido. La vieja y destartalada casa dúplex se despierta temprano por la mañana. Dicen que los ancianos duermen poco. Esto se debió a que Benjamín se despertó temprano. Coincidiendo con la partida de Dorothy, oficial del Ejército Federal, al campamento militar. Incluso ahora, con la incorporación de un vagabundo, ese patrón continuó sin muchos cambios. Hacer clic. Cuando abrí la puerta y salí, la casa ya bullía con la animación de la hora del desayuno. Como se esperaba. Al bajar las escaleras hacia el primer piso, vi a Benjamín con ropa cómoda. Eugene, siéntate. Benjamín ya había reservado un asiento en la mesa. Dejó su café y tocó el asiento junto a él. Todavía no me he acostumbrado a que la gente coma 3 comidas al día. Me senté tímidamente al lado de Benjamín. Por aquel entonces, vi a Dorothy mientras trabajaba en la cocina. Parecía estar a cargo de la comida del día.
El olor fragante del pan recién horneado fluye desde la cocina hasta la mesa del comedor. Quizás fue gracias al calorcito del interior. A diferencia del pan de centeno en pleno invierno, que no olía nada, hornear pan me deleitó el estómago con un olor comparable al del pescado a la parrilla que había comido antes. Poco después, Dorothy regresó de la cocina. 3 platos con tostadas y mermelada de naranja. Fue un desayuno caliente, nada menos. Por favor, come. Dorothy colocó los platos uno por uno sobre la mesa y luego se sentó a la mesa. Ella se sentó en el asiento más alejado de Benjamin. En otras palabras, delante de mí. Gracias por la comida. A partir de ese momento la respiración se volvió difícil. A diferencia de mí, que todavía estaba despeinada, Dorothy llevaba su uniforme de oficial y estaba completamente arreglada, lo que hacía difícil mirarla. No es solo eso. Todavía no me había acostumbrado a cenar con una mujer adulta, y mucho menos a comer con un oficial del Ejército Federal. En pocas palabras, fue incómodo. Mientras yo estaba aturdido, los dos comenzaron a comer. Cogieron la tostada, cogieron una cucharada de mermelada de naranja y la untaron sobre la tostada. Gracias al calor, el dulce aroma cítrico se intensifica. Luego, con un sonido crujiente, dan un mordisco. Actuaron como si fuera algo natural. Demostraba que llevaban mucho tiempo comiendo ese tipo de comida. Yo no era así. Pan de centeno duro. Una comida muy desconocida para mí, que de vez en cuando comía pescado a la parrilla. Así que, cuando recogí el brindis, se basó en el método de comer que había aprendido la semana pasada. En cierto modo, fue tan importante como aprender Fraubian. Vamos a ver. Sostén la tostada con la mano izquierda. No la agarres por el borde, sino con la sensación de colocarla suavemente en la mano. Luego, sostén la cuchara en tu mano derecha, saca con cuidado la mermelada, no se esparce bien. Y colócala sobre la tostada. En este punto, vuelve a usar la cuchara. Usa el dorso para distribuir uniformemente las naranjas. Dulces y pegajosas. Con esto finalizamos un brindis lleno de aroma a naranja. Uf. Solté un suspiro de alivio. Irónicamente, me sentí como un payaso que había terminado de hacer malabares sin ningún error. De todos modos, abrí la boca, anticipando la textura crujiente y la dulce armonía de la tostada con mermelada, y me congelé en ese estado. Una mirada. Más allá de la tostada, los ojos de una mujer que parecía un abedul en invierno me miraban fijamente. Era Dorothy. Mirada fija. Oye, Eugene. Esa es tu nariz, no tu boca. Grifo. Esa es tu barbilla. Gracias a la ayuda de Benjamín, finalmente logré llevar la tostada a mi boca y masticarla. Crujido. Como era de esperar, sentí la textura crujiente pero no pude saborear nada. En ese momento, Dorothy apartó la mirada de mí con una expresión algo satisfecha. La confusa hora del desayuno terminó con Dorothy yéndose a trabajar. El Ejército Federal de Fraubia. Para los refugiados imperialistas, ese nombre es un sinónimo perfecto de terror. El ejército ejerce legalmente todo tipo de poderes, como la autoridad policial, la autoridad judicial y todo lo que lleve asociada la palabra autoridad, y goza de un poder ilimitado. Por lo general viven de forma relativamente discreta, pero si es para mantener el orden público son un grupo al que se le permite hacer cualquier cosa. Lo sabía bien porque también me habían perseguido los militares. Pero nunca pensé que terminaría viviendo con el líder de esos terrores. Justo después del desayuno. Tuve que esforzarme mucho para calmar mi corazón palpitante. ¿Qué acaba de pasar? Los ojos de color tinta profunda aún permanecen como una imagen residual. Estaba a punto de quedarme insensible después de casi 2 semanas sin problemas, cuando ocurrió algo muy sospechoso. ¿Hay alguna razón para mirarme así? ¿Acaso intenta sacarme 200 libras ahora mismo? ¿O tiene prisa por obtener resultados por su inminente ascenso a teniente primero? Estaba caminando cerca de las escaleras con esos pensamientos. Benjamín, que había terminado todo su café, pronunció una palabra que era difícil de ignorar. Eugene. Termina tus estudios temprano hoy y ven. Dorothy, que salió, también volverá a la hora de cenar. Salió. No fue a trabajar. No salió con su uniforme de oficial. Cuando le pregunté, Benjamín se rió y respondió. ¿Quién va a trabajar el día de Año Nuevo? La inquietud que había remitido regresó. Duplicada, de hecho. Tenese. Uno quizás te preguntes por qué se usa el término, movimiento, en lugar del más apropiado. Telequinesis. Aunque este último es más preciso, el autor a veces añade un equivalente. En inglés de los hechizos en coreano. La primera vez que se mencionó este hechizo se añadió, movimiento, al final de los caracteres coreanos, así que respeto la obra original del autor al conservar esta traducción. 2. La geometría euclidiana es esencialmente geometría de nivel elemental.
Algunos temas que se tratan y con los que quizás estés familiarizado son las áreas de figuras bidimensionales, los postulados de congruencia de triángulos, PEG, LLL, y de semejanza de triángulos, PEG, el término CPCTC, la demostración axiomática, GG, de congruencia o semejanza, el teorema de Pitágoras y muchos más. La geometría euclidiana también se extiende a figuras tridimensionales, pero creo que una definición introductoria basta para quienes no estén familiarizados con el término. 3. Gracias por leer, nos vemos en la próxima. Capítulo 10. Regresé al almacén y me senté en el escritorio por costumbre. Parecía que dedicarme al estudio de idiomas durante las últimas 2 semanas ya se había convertido en una costumbre. Hojeé aquí y allá los guiones de las obras y hojeé el diccionario. Como era de esperar. Las letras no se reflejaban en mis ojos en absoluto. Suspiro. Se escapa un suspiro. Esta casa dúplex era un lugar cálido hasta hace un momento. La calidez de la ropa de cama y la melancolía de los copos de nieve ondeando. El aroma fragante del pan y la dulzura de la mermelada. El calor inesperado que llegó de repente. Sin darme cuenta, mi corazón se derritió. Pero esa mirada helada hizo que todo volviera a la normalidad. Ahora que lo pienso, ¿cuántas veces he hablado con Dorothy en las últimas 2 semanas? Ya fuera por el estudio o por una charla informal, intercambié muchas palabras con Benjamin. Me ayudó que su estudio estuviera justo al lado del almacén. Pero la habitación de Dorothy estaba en el primer piso. Además, a diferencia del ocioso Benjamin, ella era un soldado que iba a trabajar. Hubo pocas oportunidades de iniciar una conversación con ella. Eso no fue todo. Dorothy parecía estar evitando hablar conmigo deliberadamente. Incluso cuando comíamos juntos, no decía nada. Incluso cuando nos encontrábamos de vez en cuando en casa, solo me miraba a los ojos, y nada más. Al principio, pensé que esa era la personalidad original de Dorothy, ser indiferente a todo. Teniendo en cuenta sus apodos, como la reina de hielo o autómata, y el testimonio de Benjamin de que si le quitas el frío a Dorothy, ella es un cadáver, esa era la conclusión más plausible. Sin embargo, lo que importa no es la verdad. Es la mirada. Hace un momento, los ojos de Dorothy, que parecían clavarse en mis huesos, me recordaron algo. Que poco a poco iba olvidando. No soy miembro de esta familia. Y ella es un soldado que puede denunciarme en cualquier momento. Por alguna razón, siento una sensación de inutilidad. Me siento así, aunque sé que es una preocupación sin sentido. Volví a abrir el libro para despejarme de pensamientos que me distraían. Es el guión de una obra de un dramaturgo famoso en la Federación. Voltear. La página abierta tenía una ilustración sencilla y líneas de texto. Fue alrededor de la época en que el alfabeto freudiano y el vocabulario básico comenzaron a volverse familiares a mis ojos. Gracias al estudio de anoche y de esta mañana, pude traducir las líneas de diálogo con solo un poco de concentración. La trama de la obra es la siguiente. Un hombre y una mujer se aman, pero su relación está llena de malentendidos. La mujer es hija de una familia aristocrática y vive en una mansión. El hombre es un humilde cochero. Los dos, que ni siquiera saben sus nombres, tienen un amor de cuento de hadas después de un encuentro fatídico. Sin embargo, debido a que la mujer se acerca al hombre con cierta imprudencia, este se ve envuelto en los turbios asuntos de la sociedad aristocrática. Inmediatamente después, la mujer se marcha y huye, pensando que el hombre la detestaría. Al darse cuenta de esto, el hombre agoniza. Y canta. Oh, innominado. El que está tan arriba. ¿Por qué te distancias, temiendo que las malas palabras te lastimen? Pero está bien. Si cierras los ojos, te llamaré. Si te tapas los oídos, te abrazaré. Si te escapas, te perseguiré hasta el fin del mundo. Mis cascos pueden estar realmente sucios, pero son lo suficientemente rápidos como para alcanzarte donde y cuando sea que estés. Malinterprétame cuantas veces quieras. Te encontraré y te convenceré una y otra vez. Recité lenta y torpemente la declaración final del cochero. Terminé la frase mientras enrollaba la lengua y me levanté de mi asiento. ¿Por qué estás ahí sentado, lamentándote, yo? Las preocupaciones que hasta ahora me habían estado molestando de repente parecían triviales. Las vidas de los personajes de la obra son más dramáticas que la mía, pero al final entran en acción. No puedo hacer lo mismo. Me subí con cuidado al escritorio y abrí la ventana. Crujir. Sería problemático si Benjamin se enterara. La abrí con cuidado para que no se oyera ningún ruido. Justo entonces, la nevada arreció aún más. Los grandes copos de nieve que me impedían la visión se agitaban lo suficiente como para que nadie los notara, ni siquiera si alguien salía por la ventana. Hola. Salí por la ventana. Y levitación, punto.
Saqué el grimorio y me imaginé. De pie ligeramente sobre el tejado. La imaginación pronto se convirtió en realidad. ¡Sas! Ruido sordo. Después de aterrizar en el tejado, pensé. Habían pasado unos 15 minutos desde que Dorothy se fue. No pudo haber ido demasiado lejos. Iré tras ella y le preguntaré. Tuve que preguntar qué significaba esa mirada. Gloria a los que actúan. Eso pensé mientras me golpeaban los grandes copos de nieve. Oh. Espera un minuto. Acabo de pensar en Fraubian. Parecía que podía sorprender a Benjamin aún más de lo esperado. Pude encontrar a Dorothy antes de lo que pensaba. Allí está. Veo la parte trasera familiar de su uniforme. Levitación, punto. En un callejón nevado. Aprovechando el momento en que nadie me veía, bajé del tejado y sigilosamente comencé a seguir a Dorothy. Seguirlo no estaba en el plan, pero, ya que voy a preguntar de todos modos, no sería bueno averiguar por qué salió mientras estoy en eso. No fue en absoluto porque dudara en hablar con ella cuando finalmente la volví a ver. De todos modos. Caminé lentamente, siguiendo la espalda de Dorothy. Después de caminar así durante 10 minutos. Este camino es. Dorothy y yo, que la seguíamos, habíamos entrado de alguna manera en las proximidades del campamento militar del Ejército Federal. Entonces iba a trabajar después de todo. Hasta ahí salió. Mi confianza en las palabras de Benjamín disminuyó rápidamente en mi corazón. Dorothy giró sus pasos. Una cuadra antes de la puerta principal del campamento militar, gira a la izquierda en la carretera principal y entra en una calle extrañamente bulliciosa. Para mí, que desconocía la geografía justo enfrente del campamento militar, era difícil adivinar el destino de Dorothy. No tuve más remedio que seguirla. Camina penosamente. Camina penosamente. También cambié de dirección y entré en la calle. En ese momento sentí una sensación de derrota. Este es un lugar en el que no debería estar. Mirada. 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 Cuando puse un pie en la calle, sentí muchas miradas dirigidas hacia mí. Había puntos en común en las miradas. Primero, todas eran de fraubianos. Algunas de esas miradas ni siquiera podrían llamarse miradas de bienvenida, ni siquiera en un sentido superficial. Hostilidad. O disgusto. Incluso la más simple indiferencia. Sin importar la edad ni el género, miradas cargadas de oscuras emociones me atravesaban. Me sentí muy mal, pero también fue culpa mía por no identificar el lugar. Esta era una calle comercial. Era una calle comercial de alto nivel donde tanto los comerciantes como los consumidores eran fraubianos. Al darme cuenta de eso, pude comprender fácilmente el significado de las miradas. Tengo una característica. Aunque he arreglado mi apariencia gracias a la ropa decente que me compró Benjamin y al estar lavada, hay una característica de los del imperio que no se puede borrar. Cabello gris ceniciento. Parecía como si dijeran con la mirada, piérdete, imperial. G. Se me escapó una risa hueca. Ni siquiera sabía que existía una calle comercial como esta, pero nunca pensé que me lanzarían miradas tan descaradas solo por poner un pie en ella. Moví mis pies sin prestarle atención. Sería problemático si perdiera de vista a Dorothy de esta manera. Las miradas fugaces se volvieron un poco más agudas, pero había una cosa que estaban pasando por alto. Los ciudadanos imperiales bajo el mando de las Fuerzas Armadas Federales no se inmutan ante miradas tan descaradas y amenazantes. Que hay que temer de miradas que no desemboquen en peleas a puñetazos. Pronto, las miradas también dejaron de prestarme atención. Hice lo mismo. Ahora era el momento de centrarse más en los pasos de Dorothy. La primera tienda que visitó Dorothy fue una de ropa. Se quedó mirando el escaparate un rato, lo que motivó al gerente a hablar con ella. Bienvenido, oficial. ¿Busca algún artículo específico? Oficial. Si me dices el tipo de ropa que buscas. Dorothy, quien permaneció en silencio ante todas las preguntas, entró en la tienda. Un momento. Después, salió con las manos vacías. La pequeña bolsa que llevaba tampoco parecía estar muy llena. Solo estaba mirando. La siguiente tienda que visitó también era de ropa, pero esta vez era lo mismo. Entró y se quedó un rato, pero al final salió con las manos vacías. Si su expresión hubiera cambiado, podría haber deducido algo. Pero Dorothy estaba demasiado ocupada moviendo los pies sin cambiar de expresión. Después de eso, visitó varias tiendas de ropa más. Ella se quedó parada sin expresión por un rato en una tienda que vende bastones. Luego se dirigió a una panadería. Para entonces, tenía el cuerpo bastante frío. Pensé que salir con ropa interior gruesa estaría bien. Pero hacía más frío de lo habitual porque estaba nevando. Seguirla también dio pocos resultados. La había seguido demasiado adentro de la calle comercial. Estaba pensando en preguntarle rápidamente a Dorothy el significado de su mirada y luego volver a
Estudiar. En ese momento. Oye, chico canoso. Grifo. Alguien me golpeó la cabeza con un bastón. Fue repentino. Giré la cabeza y miré fijamente al dueño del bastón. Vaya. Esos ojos. A primera vista, era un hombre de mediana edad que parecía amable. Junto a él estaban una esposa mayor y 3 hermanos de mi edad, más o menos, apiñados. Salieron de excursión familiar para ver el paisaje nevado. En realidad no importó. Lo importante fue que de repente me dieron un golpe en la cabeza. La intención de humillarme era demasiado transparente. Puse la expresión más aburrida posible y cambié mi postura. En estos momentos, nunca debo parecer grosero. Porque eso es exactamente lo que pretenden. Abrí la boca. En un tono excesivamente cortés para alguien que había recibido un golpe inesperado. En la cabeza. Mientras usaba un acento fraudiano, aunque torpe. ¿Necesita algo, señor? No queda muy bien levantar un bastón hasta la altura de los ojos de una persona. El hombre de mediana edad mostró un signo notable de vergüenza. Oye, chico. ¿Por qué estás tan erguido? ¿No ves a tu alrededor? Todos se quedan mirando tu pelo. Grisáceo. Por favor, exponga su punto claramente. Un niño imperial contestando. Esta es una calle comercial exclusiva para ciudadanos federales. ¿Cómo te atreves a entrar a tu antojo? Piérdete ahora mismo. El hombre de mediana edad levantó la voz. Fue todo un espectáculo para él alzar la voz ante una joven de 16 años. Pero lo sorprendente fue que un número considerable de personas a su alrededor estuvieron de acuerdo con lo que dijo. Sí. No puedes irte rápido. El hedor de una alcantarilla ha sido potente desde antes. ¿Qué clase baja? No lo soporto. Fue natural que el hombre de mediana edad se encogiera de hombros. Su esposa y sus 3 hijos. También se mostraron satisfechos. Los ojos de los niños incluso brillaban. Esperaba que fuera algo así. Ese hombre probablemente quería usarme para convertirme en un padre genial. Un padre carismático que ahuyentó de forma impresionante al bárbaro imperial. Intenté resistirme. Pero al final, todo salió tal como él lo había planeado. La familia era armoniosa. La gente alrededor estaba unida. Piérdase. Excepto yo. Se le escapó un profundo suspiro. Nada cambiaría aunque intentara hacer algo aquí. Ahora que el significado de la salida se había desvanecido, ya no estaba de humor para escuchar el coro de órdenes de expulsión. Debería usar magia y volar al cielo. Con esos pensamientos absurdos, levanté el pie. Para ser preciso, estaba a punto de levantarlo. Eugenio. Una mujer que vestía un uniforme verde de oficial me habló. ¿Estás bien? Dorothy Oslo ahuecó mis mejillas con ambas manos. Hasta aquí leerá el panda rojo espera que te vaya bien, sin más el panda rojo se despide, adiós.